Saludos, saludos, saludos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Marito y Cabeto. El día de hoy les traemos Iron Man 2008. Cabeto, ¿ya viste la película? ¿Qué te pareció? La vi ayer después de mucho tiempo y es tan satisfactoria como la primera vez que la vi en el cine. Realmente es una joya. ¿Y vos la pudiste ver? Sí, la terminé de ver hace unas pocas horas y definitivamente, o sea, tan buena como me acuerdo, disfrutable, aunque la haya visto 40 veces, casi al punto donde me sé parte del diálogo. Ah, no, 100%. Es de esas películas como cuando estaba chiquito y miraba El Rey León y ya sabías exactamente lo que iba a decir cada personaje. Creo que esta se va a volver una de esas, ¿no? Que las líneas te las vas a ir memorizando y con el tiempo se va a volver un clásico, ¿no? Sí, no, totalmente. Creo que es de las películas que personas de nuestras generaciones van a querer enseñarle a sus hijos y a sus nietos, como esto es lo que yo miraba, esto fue lo más Eh, emocionante, 20. Oíme, si estamos hablando que salió hace 13 años. O sea que estábamos en puntos bien diferentes de Sí, nuestras vidas. O sea, yo estaba empezando la 2000, universidad. vos estabas empezando la universidad, yo estaba trabajando, pero sí recuerdo cuando fui, 2008, ¿no? 2008. Sí, no, 2008 yo seguí en la universidad, perdón. Y sí recuerdo que fue impactante, como había un antes y un después. Ese mismo año salió Dark Knight. Sí. Y creo que fue un año muy dadivoso para los fans de ese género porque nos presentó como posibilidades de cosas que no se habían hecho antes y que ahora eso nos daba un estándar de lo que queríamos ver. Todo lo que no fuera eso es como fuera de aquí. Sí, ahí ese es el nacimiento, la época de oro de las películas de superhéroes. Eh, Exacto. Ese mismo año sale The Incredible Hulk, no sé si te acuerdas. Sí, eso es lo raro, que yo pensaba que era de 2007 pero es de 2008. Sí, Y sale un es par de como, meses después de cuando sale Iron Man. exacto, y es como la Cenicienta del MCU, es decir, mucha gente no la considera parte, otra gente sí. Realmente sí es parte porque hay actores que comparten, por ejemplo, el General Ross vuelve a salir en las películas de Avengers, que es el tipo de los acuerdos de Sokovia y todo eso. Sí, Y pues definitivamente el único problema fue que no pudieron conseguir que el protagonista se quedara, Edward Norton, pero Edward Norton, realmente, ajá. sí, realmente ahorita no nos podemos imaginar un Hulk sin Mark Ruffalo, pero realmente eh, Edward Norton también hizo un buen trabajo en esa película. Entonces, y... No, y más allá, no sé si te acordás, pero la escena del final, o sea, después de los créditos, es ujú. Tony Stark hablando con el general diciendo que tienen una iniciativa. Exactamente. Y esa escena la grabaron después de Iron Man, eso sí lo recuerdo, que le agregaron, el corto se llama El Consultor. Entonces Ujú. Tony llega como el consultor, está el general bebiendo en un bar, ¿verdad? Como Sí, sí, derrotado. sí. Sí, y como que Tony le va a hablar de la iniciativa Avengers. Entonces, definitivo, valió la pena como esa conexión. Lastimosamente, el diseño del personaje de Hulk no es tan bueno comparado con el que vemos en Avengers, que es como, pareciera que la tecnología evolucionó 15 años y solo pasaron 4 años. Sí. Pero el Hulk que vemos en Avengers creo que es mi favorito todavía a- de todas las películas del MCU que hemos visto, porque no sé, es el que para mí se ve más realista y más que parece que está ahí en la película. Sí, y no, y creo que Mark Ruffalo es quien te vende el personaje al final del día. 100%, 100%. Él es un actor que pues ha tenido varios papeles de comedia, incluso en algunos papeles se decía como que era el hermano como que fumaba, como que pasaba drogado y él tenía esos papeles de que tiene esa cara de que está semidormido, pero realmente vendió a este personaje como un científico inseguro, temeroso, que tiene ese como incomodidad con tener ese personaje de Hulk y todo. Pero bueno, regresando a Iron Man, pues ¿vos no la mirabas desde hace cuánto? Yo vi todo el MCU de nuevo cuando salió Endgame. No sé si cuando salió Endgame o Infinity War, supone que tal vez unos 3, 4, 5 años por ahí. Ajá. Te preparaste bien para ver Infinity War, qué bueno. Sí, sí, tuve Sí, que ver todas las películas hasta ese momento. pucha, qué evento ese de Infinity War. Esa definitivamente vamos a llegar a ella para platicar, pero si yo no la miraba probablemente hace unos 5 años, siempre la tengo presente por alguna razón. Hay escenas que yo me acuerdo, por ejemplo, cuando él se toma el cafecito antes de irse a montarse al avión. Sí. Yo a veces cuando me tomo un espresso, yo digo, este es mi momento como ese. O, o sea, es una película que siempre está conmigo. Hay otras frases como que él dice como que el traje no sea nada lujoso, que lo haga rápido. Yo a veces cuando tengo que entregar algo de trabajo, pienso como de esa manera, ¿no? Como cuando le dice a Jensen, como pon un tornillo de por medio, ¿no? Para salir del paso.
Wow, dificultades técnicas. Cuando le dice a Vincent lo del tornillo y todo eso. Entonces, pero en resumen, es una película que ha dejado un impacto grande en ambos. Pero vos te acordás como tu reacción inicial, vos fuiste al cine, te acordás con quién Fíjate que, fuiste. si te soy honesto, no tengo recuerdos de ver esa película en el cine. Y sí tengo recuerdos, por ejemplo, me acuerdo de cuando vimos a ver Spider-Man 3, que fue, ¿qué? Un año antes, por ahí. Eh, Spider-Man 3 sale, buena pregunta, 2007, 2007, 2007 creo que quiero sí. decir. Deberíamos de, Sí, sí, y tengo, vaya, porque me acuerdo cuando fuimos a ver episodio 3 de Star Wars, entonces sí tengo memoria de películas específicas que fuimos a ver al cine. La mayoría de las películas del MCU, al final del MCU, las íbamos a ver a medianoche, exacto. pero no tengo recuerdos específicos de ir a ver Iron Man, Algo por ejemplo. curioso de Iron Man es que no fue ni siquiera del top 5 de las películas que más dinero hicieron en 2008. Para que te hagas una idea, Madagascar, Regreso a África, hizo mucho más dinero que Iron Man. O sea que comercialmente le fue bien, alcanzó la meta, pero fue la número 8 del año, Sí, por aunque detrás de... nosotros vimos Madagascar 40 veces y escuchamos ese soundtrack todo el año. ¿Te gustó mucho esa? Sí, Ah, el soundtrack definitivo. Y fíjate que esa película 2 de Madagascar es chistosísima. Yo recuerdo que la es tenía buenísima. que cuando regresan a la isla es demasiado chistosa. Pero bueno, el punto es que bueno, yo sí recuerdo verla en el cine, porque estaba en la universidad y los trailers de esa película la vendieron tan bien que recuerdo ir al cine y salir completamente transformado. Como la última vez que había tenido esa impresión en el cine había sido en 2005 con Casino Royale, cuando volvieron a hacer la Ujú. serie de James Bond. Y después, la siguiente vez que tuve una reacción así en el cine fue en Avengers. Entonces, es como están en ese calibre, ¿no? De películas que vos salís y salís transformado, como que acabo de ver, necesito verla otra vez. Definitivamente impresionante. Eh, entonces, si querés, por ejemplo, podemos hablar de la película en sí. Algo interesante es que el director es Jon Favreau, que es el mismo guardaespaldas que sale en la película, ¿no? Que es Happy Happy. Hogan. Ujú. Sí, que incluso recurre su papel en varias películas, incluyendo las de Spider-Man. Sí, Es más, es personaje esencial, pienso yo, en las de Spider-Man, porque es como la figura definitivamente. paterna, ¿verdad? E incluso al final en Endgame lo vemos todavía, hasta ya después de lo que le pasa a Tony. Entonces, ese papel fue bien creado. Interesantemente, Jon Favreau, el, es un actor de comedia, no sé si vos lo has visto en comedias, pero es Sí, sí, chistosísimo. sí, 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 lo he visto. Es chistosísimo, entonces nunca te imaginarías como que tenga estas habilidades de dirigir un proyecto tan ambicioso y tan meticuloso como debe ser hacer una película con efectos especiales, escenas con coreografía, Ujú. actores que tal vez no están en su mejor momento y lograr que todo funcione tan bien. O sea, mis respetos para Jon Favreau, ¿no? No hasta ese entonces yo no sabía. Ahora, obviamente, él ha hecho ya muchas más cosas. Por ejemplo, hizo una versión de El libro de la selva y más recientemente dirigió, bueno, él es uno de los creadores de The Mandalorian, como hablamos en el episodio anterior. Entonces Claro. ya él ya no tiene que comprobarle nada a nadie. Pues yo creo que con haber hecho Iron Man se lleva muchos méritos y aparte hace un excelente papel como Happy, ¿no? Ah, no, total. Ah, no, creo que eso es de los personajes favoritos de cualquier persona que mira una película de Iron Man o que Sí, ha visto Avengers o Spider-Man. Es un favorito del MCU, definitivamente. Eso es lo que yo te comentaba el episodio pasado de cuando le das a un director talentoso y que es apasionado por la franquicia, por la propiedad intelectual, termina siendo un producto un poco más de calidad. Entonces, yo no sé si era un fan activo o pasivo de Iron Man, pero cuando vayamos disecando la película, te voy dando un par de datos de las correlaciones que tiene con los primeros cómics de Iron Man. Y ok. la verdad es que hicieron un súper buen trabajo haciendo todo el research. Fíjate que Jon Favreau, sí, Jon Favreau, Terrence Howard y Robert Downey Jr., que son parte del elenco principal. Terrence Howard es el coronel James Rhodes y obviamente Robert Downey Jr., ¿verdad? Es Iron Man. Ellos eran fanáticos del cómic de Iron Man. Entonces, principalmente Jon Favreau. Él incluso para esta película consultó como con 6 de los escritores más conocidos de la saga y que todavía estaban vigentes para poder retratar bien el personaje. Y son las cosas que no se ven, ¿no? El cine son tantos pasos previos antes de filmar que tal vez ya cuando están filmando es porque ya tienen toda la esencia definida y tal vez no nos damos cuenta que esos pasitos que dieron de reunirse con los escritores de los cómics y todo fue como lo crucial para que tal vez la película tuviera ese sentimiento que te da, ¿no? Cosas Claro. que ni siquiera, lo invisible, ¿no? Del cine. Eh,
Bueno, hay un montón de cosas que hablar de esa película, pero si quieres podemos irlas dilucidando Sí, sí, que mientras vamos escena por vamos. escena. Ajá, exactamente. Yo creo que un breakdown, esta película merece un breakdown escena por escena, cada escena es un triunfo. El principio de la película, si te acordás, pues él Sí, va en empieza un con tanque, Back in Black. empieza con la canción de AC/DC que caracteriza al personaje de entrada, ¿no? Que la vuelven a repetir en la 2 y la vuelven a repetir en Avengers, el uso de esos derechos. Y le va también a Tony, ¿no? Porque Tony, tal vez no en esta película, pero en las demás, usa camisas de esa banda, usa camisas de Black Sí. Sabbath. Es No, un tipo e que, incluso en esta película ves decoraciones en el fondo que por lo menos hacen, no sé, te dicen que él es fan de rock. Tiene como guitarras en el fondo, tiene un par de pósters, entonces se nota lo exacto. del personaje. Y lo chistoso es que la película empieza con el soundtrack ese de Back in Black, de AC/DC, y es una grabadorita que llevan en un tanque, ¿no? En un Humvee, Sí, que van, y él va con unos soldados, y lo primero que ves es que el tipo lleva un trago y está siendo su persona segura de sí mismo, y lo primero que están hablando es cierto que que estuviste con las 12 chavas de las portadas de Maxim, entonces de sí, entrada el tipo es promiscuo, es alcohólico, y sí, no te cae mal porque tiene, para nada. tiene un super carisma, se gana a los soldados que van en el carrito y se toman una selfie y todo, y empieza el caos, ¿no? No, incluso me gusta algo de esa escena. Ajá, Mira, alguien como él, que es así como todo prepotente, si no tiene su carisma y ese agrado que él promueve en las personas, termina siendo como alguien que cae mal. Por ejemplo, la escena que le dice a la chava que va manejando, como, uy, no me di cuenta que sos mujer. Ok, eso ajá, es ofensivo, pero después le empieza a coquetear. Y exactamente, entonces todo el mundo se empieza a reír y regresa a volverte a caer bien. Entonces lo exactamente. hace como súper bien. No, y fíjate que eso fue uno de los retos que tuvo Robert Downey Jr. Para retratar el personaje, porque Jon Favreau le dijo que él lo que quería era retratar a alguien como Howard Hughes, que no sé si te acuerdas de la película del aviador, pero Sí, que era un genio, inventor, que por excéntrico. cierto, Stan Lee se inspira en Howard Hughes para crear Iron Man en los 60s. Imagínate, exacto. Y Howard Hughes, pues en la película del aviador lo pintan como un tipo que sí tenía muchos problemas, pero también fue un playboy. O sea, el tipo tenía las modelos del momento a la orden del día y también era bien agraciado. El tipo era bien elegante. Entonces, pero no caía bien. No tenía ese carisma. Entonces, Robert Downey Jr. tuvo que agarrar como todo eso e inyectarle carisma. Entonces, yo siento que algo tiene ese personaje, el tono de voz, los ojos, el actor, ¿no? Que te hace creer que realmente hay una buena persona detrás de toda esa fachada, Sí, ¿no? Yo creo que ese triunfo, creo que eso lo logra, como vos decís, hacer en esa primera escena. sí, Ser un tipo tan extraterrestre en comparación a las personas que van a la par de él y que te caiga también y que parezca que es uno más de ellos, ¿no? sí. Bueno, Eh, entonces avanza la película y inmediatamente pasa a la explota. escena donde están bajo ataque. Sí, o sea, están tomándose la selfie y de la nada explota y la película entra en caos. Sí, Algo que me fijé de inmediato es la cara de susto de Tony Stark. A diferencia de las películas futuras, el tipo se vuelve como un evil caníbal, pues, que es un tipo que no le sí, tiene miedo a nada. Y en esa escena, él primero se mira súper asustado y lo primero que dice es, denme un arma, y se baja del carro súper asustado pues logra esconderse detrás de una piedra, cae un cohete que tiene su y nombre, que tiene el nombre de su compañía. ajá, tiene el nombre de su compañía y estalla, ¿no? Y entonces ves como las esquirlas de la explosión le traspasan el chaleco antibalas, que desde ahí él empieza a ver como que él es demasiado tecnológico, como vos ves ese chaleco antibalas y se ve Sí, como, ajá, y trata de hacer una llamada me imagino que al coronel Rhodes o no sé a quién, pero muy tarde, ¿no? sí, 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 Y sí, estalla, pues pues, ahí es donde lo capturan, ¿no? Y lo llevan a la cueva y hay como un montaje de que él se está muriendo, lo operan y todo eso, y después se despierta con una batería conectada a su pecho, ¿no? Y está ese personaje tan bueno que es Jensen, que le dice sí. como, yo no me quitaría eso si fuera vos, como, eso es lo que te salvó la vida. Sí, entonces, ¿qué opinas del personaje de Jensen? O sea, ¿cuál es su profesión? ¿Cuáles son sus habilidades técnicas? Eso es algo que siempre me ha molestado de las películas si te pones a pensar. Por ejemplo, Bruce Banner, que es Hulk, lo que sea científico lo puede hacer él. Entonces, es Sí, un experto en radiación gamma,
pero también es médico cuando se está escondiendo en Avengers al principio de la película, está tratando pacientes. Sí, sí, sí. En Endgame es un tipo que sabe sobre cosas para poder viajar en el tiempo. O sea, es un trope que lo usan bastante, que es el tipo que es científico sabe de todas las ciencias. Y vos sabes Sí, que es nada que ver así en el mundo. O sea, un cardiólogo no puede ir a hacer una operación del cerebro, por mucho que sea doctor. No digamos sí, ir a saber sobre radiación y eso. Entonces, Jensen es un tipo que él mismo se quema, ¿no? Ya nosotros que hemos visto Iron Man 3, que vemos que ahí vuelve a salir, es un tipo que tiene algo que ver con tecnología, porque en algún punto de esta película le dice a Tony que recuerda verlo en una conferencia en Suiza sí. sobre circuitos integrados. Y, o sea, definitivamente no es un médico, sin embargo, logra hacer una operación de corazón abierto y en una cueva sin esterilizar y nada, y es políglota. Entonces puede ser de que tal vez sea muy, muy bueno, pues por algo lo raptaron, ¿no? Como Total. necesitamos un Ok, mira, te médico. voy a dar un poquito de antecedentes de cómo ocurre como el inicio de Iron Man en los 60 en los cómics originales, creado Ajá. por Stan Lee y Jack Kirby y Don Heck. Eh, muchas de las cosas que hacía Marvel en aquel tiempo es que los héroes nuevos no salían con su propio cómic desde el principio, sino que ellos tenían como series de cómics genéricos de historias individuales. Por ejemplo, Spider-Man aparece en The Amazing Fantasy y en el caso de Iron Man aparece en una serie que se llama Tales of Suspense en el episodio 39 en 1963. Ahora, una de las cosas, si vos lees los escritos de Stan Lee, te das cuenta que son una reflexión de lo que está ocurriendo políticamente en el tiempo en el que él está escribiendo. Entonces, en los 60 está ocurriendo la guerra de Vietnam y Tony Stark viaja a Vietnam a instalar un arma. Ok, entonces Oh, es como el espejo de lo que ocurre en esta película, que es como en el Medio Oriente. Entonces, en el caso ahí, él viaja a Vietnam, cae en una trampa, estalla algo, es bien parecido, ok, y hay esquirlas que van a viajar hacia su corazón. Entonces, lo que quería hacer Stan Lee era darle un talón de Aquiles. Él sentía que todos sus personajes tenían un talón de Aquiles y él quería que el talón de Aquiles de Anthony Stark fuera un corazón débil, literal y metafóricamente. oh, ok, ok. Entonces, el personaje de Jensen cumple el mismo rol. Y es bastante parecido. No es un médico, sino que es como un físico ingeniero multiusos. Ajá. Y al igual que la película, más adelante que lo vamos a discutir, es la persona que lo ayuda a construir el traje y lo ayuda a escapar de la cueva. Pucha, qué Entonces, interesante. sí, cambia el lugar donde está ocurriendo la película y la época y es bastante, bastante parecido. Súper interesante saber eso porque definitivamente eso es un punto que yo tenía para discutir, que es en aquel entonces, 2003, 2008, perdón, la guerra del Medio Oriente que comienza en Irak, comienza en 2003. Sí, Entonces todavía es una guerra reciente. Pues sí, ahorita sí, esa sí. guerra va a cumplir 20 años, o sea, impresionante, ¿no? Te pregunto Pero, yo, pero te quería preguntar, ¿vos crees que en el día de hoy se atreverían a tocar un tema reciente? yo creo que si te doy contexto, lo están evitando. Por ejemplo, la manera que más te puedo decir reciente es en el show de Winter Soldier y Falcon, sin dar nada de Ujú, spoilers ni nada. Es un show que incluía bastante el uso de un arma biológica y, ujú, y temas de contagio, temas de eso, sin saber que iba a haber una pandemia. Y claro. reescribieron el show después de la producción, volvieron a hacer tomas para evitar hablar de eso. Como eso hace que la gente se deprima, ¿no? Nadie quiere saber más de pandemia, entonces ni mencionemos eso. Por lo menos lo evitaron en ese aspecto, en ese show. Entonces, no sé si las películas que van a salir este año, como Spider-Man, la tercera, va a tocar el hecho de que hubo pandemia. Yo pienso que no. No, O vos hablas yo no más de creo que temas tanto en políticos. ese sentido, pero por ejemplo, hubieron décadas de películas donde la Unión Soviética o los rusos eran el enemigo. No creo que Sí, Hollywood se atrevería ahorita a hacer una película donde China es el enemigo, 100%, por claro que ejemplo. no. No, y algo interesante es que estas películas tienen que ser universales a culturas que son muy diferentes a las nuestras. Por ejemplo, Sí, una de las cosas es que Star Wars no salió en China en los 70s. Obviamente, ¿no? Estaban el mundo era otra cosa, pues estábamos en la Guerra Fría y todo eso, pero el punto es que ellos no tienen una nostalgia para ver estas películas nuevas. Y claro. también tienen una versión para con los espíritus, las películas que muestran espíritus, como que no les gusta, ellos tienen mucho respeto por eso culturalmente, entonces que en Star Wars salen los fantasmas del pasado y todo eso, entonces es un género que no le va muy bien allá, o sea, entonces, sin embargo, estas películas del MCU sí les va muy bien, pero
tienen que tener cuidado de no tocar ciertos temas, tienen que ser bastante universales. Definitivamente no puedes venderlos como enemigos. Y ese fue uno de los retos que tuvo Jon Favreau. Fíjate que si nos regresamos a los cómics, como mencionabas vos, el Mandarin es uno de los enemigos de Iron Man. Sí, Y en esta película salen los 10 anillos, que es como la organización malévola del Mandarin, pero salen como de fondo, ¿no? Como ya más modernizado. Y sí, en sí, los sí. cómics es un chino con el bigote largo, como estereotípico. Ujú. Entonces definitivamente no puedes hacer eso hoy en día y se notó Y desde no el solo eso, 2008. sino que creo que si vos lees los cómics, hay una, o sea, te sugiere el sentimiento anticomunista que tenía Estados Unidos en esa época. Por ejemplo, cuando hablan de la gente de Vietnam, se refieren a ellos como los rojos. ¿Me entiendes? Ujú, Haciendo ujú, referencia a que son comunistas. claro. Y tiene un montón, sí, podrías incluso ver el arte y decir como es un poco estereotipada, como las caras son un poco exageradas, no tanto al punto como de Disney en los 40, pero sí contrasta con el arte moderno. Probablemente no diseñarías un personaje de la misma manera ahorita. 100%. Ahora, si te fijas, bueno, realmente no vemos a los terroristas en esta primera escena, pero sí los vemos a lo largo de la película y son bastante estereotípicos. O Sí, sea, son tipos que viven en cavernas, como famosamente o infamemente Osama Bin Laden se supone que estuvo escondido gran parte de la vida en sus cavernas, a pesar de que al final lo encontraron en una hipermansión. Eh, y el punto es que también la vestimenta, ¿no? El hecho de que son atroces, que matan mujeres y niños despiadadamente, y todas esas cosas, es como una película de guerra en parte, ¿no? Como hacerlos mm. ver a ellos como salvajes, como despiadados. Es Pero bien, pero es que, ok, cuando vos estás hablando, hacerlos ver a ellos, ¿estás hablando de qué? ¿Estás hablando de los personajes en la película, de las personas que viven en el Medio Oriente? en este caso, o sea, la película retrata a estos terroristas de una manera como que no tienen ideales más que ser poderosos, ¿no? Ujú, Y conquistar. Y para hacer eso vas a matar, y vas a matar mujeres, y vas a matar niños. Entonces, ujú, de alguna manera puedes hasta decir, son salvajes, pues, que es una de las ujú. razones, es una de las narrativas que han usado para justificar la guerra, ¿no? Como son salvajes. Tenemos que ir a civilizar, tenemos que ir a democratizar esos países. Y es una Entiendo, narrativa. ok, pero es que, bueno, no, para no salirnos tanto del tema, una cosa es si fue justificado o no la invasión por parte de Estados Unidos, pero creo que criticar organizaciones terroristas es bastante fácil, Ah, cien por desde el punto ciento de vista sí. que el moral high ground es fácil de encontrarlo, Ellos no se ayudan mucho tampoco, ¿no? Ellos mismos publican sus atrocidades. precisamente. No, 100%. Y por eso te digo, por eso fue un villano como fácil de retratar, porque solo tenés que ver un par de videos de internet y ellos mismos muestran, o sea, en aquel tiempo famosamente habían videos donde capturaban, ponerle un periodista y lo torturaban en cámara, o sea, definitivamente ellos no se ayudan mucho con eso, ¿no? Pero bueno, me gusta que esta película comienza con esa escena, pero inmediatamente regresa al mundo bonito, que es donde vivía Tony antes de este evento, ¿no? Y ese paralelo Claro. me encanta porque eh, comienza en un evento de que le están dando un premio a Tony Stark. ¿Te acordás que Sí, sí, sí. Tony no está presente? Y desde No ahí llega. empiezas a ver que a él no le importa eso, que él está en las mesas del casino, está rodeado de mujeres guapas, y vos ves que el personaje de Rhodey le tiene que ir a llevar el premio a él, y él es como, se lo da a un tipo ahí que está vestido de César, y es como, ¿qué hago? Ya tengo un montón de estos, ¿no? Este tipo de cosas no me importan, ¿no? Entonces sí Ujú. ves que es un tipo que tiene cierta profundidad, como que no le importan mucho las cosas superficiales, a pesar de que por fuera vos pensarías que es un tipo superficial, ¿no? A pesar de que él es un genio. En la escena esa del inicio te dice, construyó su primer motor a los 4 años, sale con Bill Gates ahí, entonces es una súper buena introducción de que este tipo es un genio, ¿no? Es espectacular en lo que hace. Entonces, y después de eso, está esa escena donde conoce a la reportera que le hace las preguntas famosas. Fíjate que curiosamente esa escena fue la audición de Robert Downey Jr. Ah, no te Ayer creo. está, y te la voy a compartir. La audición de Robert Downey Jr. es exactamente la entrevista donde le dice como, señor Stark, algunos lo llaman el Da Vinci moderno, y él dice como, es ridículo, yo no Ujú. pinto. Sí. Entonces, lo interesante es que en esa audición Robert Downey Jr. estaba nerviosísimo, nerviosísimo. Entonces, la confianza con la que vos lo ves actuar aquí fue algo que él tuvo que trabajar bastante. Entonces, sí, obviamente se ve confiado porque está actuando, pero está exhalando, como está respirando fuerte. Algunos comentarios dicen que él casi parece que se va a desmayar. Eh, pero es la mismita escena en la que al final, pues él se la lleva a la casa, ¿no? Ujú. Y, y no sé si algo te resaltó en esa escena del evento o...
Pues, No, o sea, creo que solo es un poco de desarrollar el personaje, que creo que los primeros 15 minutos es parte de desarrollar el hecho de que él es como un playboy, que es ujú. súper inteligente, pero al mismo tiempo carismático, que es billonario, que se encarga de fabricar armas. No sé, creo que todo es de construir el personaje y saltando a la siguiente escena, que es como el día siguiente, después de que se va con la reportera, te presentan a Pepper Potts. Y Exacto. Y entonces tienen ese ella, intercambio con la reportera, sí. donde ella le dice como, sí, a veces me toca sacar la basura. Y en el cine recuerdo que la gente hizo una reacción como, "Oh", como, Sí, no, como o que sea, la buenísimo. super quemó. Exacto. Y bueno, Gwyneth Paltrow es una actriz de renombre, o sea, ya para esas alturas ya ella ya tenía su Oscar. Es muy buena, pues ella Me incluso, pregunto si cobró en en esa película más que Tony. no, el actor que fue más pagado en la película fue Terrence Howard. Y Tony, sí, Tony cobró menos que Gwyneth. Interesantemente, a Robert Downey Jr. solo le pagaron $500,000 por esta película. Para que te hagas una idea, en Endgame y Infinity War ya su salario ascendía a los $75 millones. Sí, O sea, sí, eso como es 25% del presupuesto. exactamente. Y para que te hagas una idea, eso es como que si en Estados Unidos se gana $8 la hora por trabajar, eso es como que pases a ganar $1,200 la hora de un solo. Es un incremento como ridículo. Pero el punto es que sí, él entra y lo podemos discutir del pasado de Robert Downey Jr. Creo que es importante Ah, no, para total. Y creo que por eso es él. como el arco de Tony Stark en la película, de cierta manera, refleja el arco de Robert Downey Jr. en su vida personal. Exacto. Interesantemente, él hasta 2004 todavía estaba con problemas de adicción. Lo que a él lo reforma completamente es que se casa con la que es su actual esposa y ella pues resulta ser como la persona que le hace entrar en razón. Ella le dice, no nos vamos a casar si no te rehabilitas del todo. Pues él le da todo el crédito a ella, como que desde 2006 él se super reforma, que es exactamente cuando empieza la preproducción de esta película, ¿no? Cuando esa escena que te digo que le están haciendo la prueba del personaje es en 2006. Entonces, Sí, pudo haber fácilmente no sucedido de tener este actor que literal encarna perfectamente el personaje. Entonces, pudo haber tenido un año malo y estaríamos viendo a alguien completamente diferente. total. Y algo que creo que hay que mencionar, y diría yo que lo mencionamos al principio, es que es la razón por la que estas películas existen en primer lugar. Estas películas existen porque Marvel, la compañía de cómics, a principios de los 2000 estaba sacando dinero y necesitaban de alguna manera mantenerse a flote y empezaron a vender sus propiedades intelectuales a diferentes casas productoras de películas. Entonces Fox termina teniendo X-Men, Sony termina teniendo Spider-Man y Marvel se queda con los personajes que son menos conocidos. Entonces a ellos les toca la tarea de tratar de utilizar estos personajes y construir un universo sobre estos personajes. Exactamente. No, y eran los personajes que la gente, menos gente se relacionaba con ellos. O sea, la mayoría de la gente le fascinan los X-Men o Spider-Man. Sí, que O son las dos propiedades intelectuales más populares de Marvel. los Bueno, mismos, previo al MCU por lo menos. sí, los Cuatro Fantásticos y Hulk tampoco son de ellos, por lo menos en cuanto al cine, ¿no? Sí, Y creo que los que Universal es de Hulk es de Universal y no me acuerdo de los Cuatro Fantásticos, pero el punto es que creo que son de la Fox. pues, sí, Bueno, eran, porque creo que perdieron el contrato. sí, ahora por eso Disney va a poder hacer la película de los Cuatro Fantásticos porque absorbió a Fox. Sí, Entonces, por eso la gente está emocionada de que ahora hay una posibilidad de ver a los X-Men y ver a los Cuatro Fantásticos en sus propias películas, ya con el trato que le da estos productores, ¿no? Que saben hacer buenas películas de superhéroes. Eh, entonces, definitivamente se le consideró en su momento la película más arriesgada como de todos los tiempos en cuanto a producción, porque tenías un presupuesto alto, pero no tenías ninguna garantía de que iba a funcionar. Primero, porque el actor principal no era alguien que garantizaba ingresos. O sea, en Hollywood es bien sencillo, ¿no? Si vos decís que tu película tiene a Tom Cruise, la película puede ser malísima, pero le va a ir bien. La gente sí. le gusta ir a ver a Tom Cruise. Y lo mismo sucede con eso. Tom Cruise incluso estuvo muy interesado en ser parte del personaje. Hugh Jackman en su momento fue candidato, o sea que no hubiéramos tenido Wolverine. Lo que pasa es que esta película lleva discutiéndose casi 18 años antes de que la hagan. Pasó por muchas concepciones. Claro, ya cuando empiezan a hacer esta versión, ya tienen bien claro lo que quieren hacer, pero es Jon Favreau el que quiere a Robert Downey Jr. Y es exactamente por la razón por la que vos lo mencionás, porque él considera que el hecho de que él haya logrado vencer sus adicciones y sus demonios es exactamente el arco que él quiere retratar en Tony Stark y piensa de que qué mejor persona lo puede vender que alguien que lo ha hecho públicamente, porque los Exacto. escándalos de Robert Downey Jr., para dar un poquito de contexto, él fue muy talentoso, o sea, él comienza a actuar desde los 80s en películas de adolescentes
como esas de Sixteen Candles y todas esas películas de secundaria. Tiene un papel muy bueno en una película que no he visto, pero interpreta a Charlie Chaplin y es nominado al Oscar por ella. Eh, Tiene otras películas antes de Iron Man, como Kiss Kiss Bang Bang, que se supone que es muy buena, pero a lo que voy con esto es, en medio de todo eso, él está viviendo escándalos públicos. Por ejemplo, en un momento lo arrestan, creo que en el 98 lo arrestan porque va conduciendo desnudo e intoxicado, y completamente intoxicado. Y en otro momento, un vecino lo encuentra dormido en su cuarto de huéspedes, completamente drogado, o sea, un escándalo público tras otro. Entonces, definitivamente él era el bad boy, ¿no? De Hollywood en ese momento, pero se reforma y Jon Favreau, que tenía una amistad con él, pues apuesta por esto, ¿no? Y interesantemente Robert Downey Jr. se mete tan de lleno, o sea, se compromete tanto que alquila una oficina a la par de la de Jon Favreau, no en el set, sino en el edificio donde él trabaja, para estar de lleno platicando con él y desarrollando el personaje desde mucho antes, Sí, entonces hay bastante compromiso de Robert Downey Jr., porque sí es talentoso, pero sí también puso bastante de su parte. ok, Entonces, entonces, después de esa escena, conocemos a ajá, Pepper. sí, Pepper se luce en ese papel, y pues baja Pepper a ver qué está haciendo en el taller Tony Stark. Y esa es una escena que a mí me fascina porque él está escuchando una canción toda como sin ritmo, como de alguien enojado, y está como desarmando un motor. Y son esas escenitas las que te dicen como quién es este personaje, ¿no? Está platicando con Jarvis y le dice como hay una descompresión en el cilindro tal, y él le dice como anota eso. Y entonces entra Pepper y le dice, ¿por qué me apagas la música? Como, o sea, estaba metido al rollo, sí, y sí, ella le sí. dice como, tenías que estar hace hora y media en tu avión, y tienen esa plática, ¿no? De cuál es el propósito de tener tu avión si se va antes de que vos despegas. Sí. Entonces, algo interesante que te quiero decir es que el guión no estaba completo antes de empezar a filmar. Entonces, Ujú, un montón de escenas que son de diálogos, que no son muy incidentes en la trama, fueron improvisadas. sí. Y Robert Downey Jr. tiene una excelente capacidad para improvisar. O sea, vos lo pones y él te hace 10 líneas. E incluso él estuvo en Saturday Night Live. O sea, él siempre le ha gustado como eso, la comedia, la improvisación. Entonces dicen que más bien a la que le costaba era a Gwyneth Paltrow, a Pepper, Mm. porque Tony salía con cosas así como, ¿cuál es el propósito de tener tu avión si no si te va a dejar botado? Entonces Pepper quedaba como que no, como que le costó estar al mismo ritmo que él. Claro. Eh, y ahí en esa escena que me acuerdo que le da ese shot de espresso, y es como todos esos detallitos, ¿no? Como Tony Stark toma ese espresso antes de despegar, tiene su taller, tiene su asistente que le recuerda, que lo regaña porque lo trata como un niño, como ya, Sí, sí, sí. ya te diría. Es Entonces, como el rol de madre. exacto, pero todos esos 5 minutos o 2 minutos que dura esa escena te explican tanto de lo que tenés que saber de ese personaje. Entonces, cada escena está bien hecha para Exacto, retratarla. y ese es mi punto. Es como todo ese principio es desarrollo del personaje principalmente y desarrollo de la trama en segundo lugar. Exactamente. Entonces, inmediatamente le dicen, tenés que irte al aeropuerto, y se va, y es aquella escena donde llega, va corriendo en un convertible contra Happy, ¿no? Y Happy le dice como, casi me dejas botado. Es toda esa química, ¿no? Vos ves esas pláticas de estos personajes y te crees que son amigos, te crees Sí. que son reales, que le dice, casi me dejas botado, no, tuve que tirarme por un atajo, le dice y se ríe, y es como pareciera ver que es alguna plática de la vida real. Y después se monta al avión y lo regaña a Rhodey, ¿no? Le dice como, llevo 1 hora y media, 3 horas esperándote, y le dice, y Tony le dice como, bueno, ahora te estoy esperando a vos, vámonos. Y es como toda esa química que logran tener entre los actores, definitivamente influye, porque Terrence Howard también era amigo de Robert Downey Jr. Nunca habían trabajado, pero sí se conocían personalmente. Entonces, todos esos Ujú. detallitos influyen, ¿no? ¿Te Ok, acuerdas de esa preguntando escena? desde ahorita, ¿qué opinas de Don Cheadle como el intercambio del personaje? Fíjate que yo soy fan de Don Cheadle porque desde la película de Ocean's Eleven me encantó cómo actúa. No sé si te acordás que hace un personaje que es experto en bombas, Ujú. que tiene un acento inglés. Después, en 2011, tuvo una serie que me fascinó, se me escapa ahorita el nombre, pero era House of Lies o algo así la serie, creo que ese era el nombre. Y él interpretaba como un asesor de negocios. Entonces el papel de él era de ser suave, de ser mentiroso, de lograr vender negocios, pero como engañando a la gente. Entonces él es súper bueno en eso. No me encanta como Rhodey. Creo que Don Cheadle es bueno y se roba la escena en cualquier escena que está, pero el personaje de Rhodey, si vos lo ves en esta película, es alguien como bien cuadrado, ¿no? Es Ujú. alguien que es como le cuesta como doblar las reglas, le cuesta, es la perfecta contraparte a Tony, que le encanta doblar las Exactamente. reglas. Entonces,
lastimosamente siento que está como un poco desperdiciado un talento como el de Don Cheadle en un Un personaje que es personaje tan que tiene que así. ser correcto. Exactamente, porque él le va súper bien cuando tiene que ser un personaje que es parecido a Tony Stark, Mm. que quiebra las reglas. Pero Terrence Howard, a mí me encantó la interpretación de Terrence Howard en esta A mí película. sí, es que a mí, eso, él fue de mis personajes favoritos. Exacto. Entonces, no sé, para mí siempre resaltó, no sé si necesariamente tan chido, pero Iron Man 2 no es tan buena como Iron Man 1 y resalta la diferencia del cambio del personaje de Terrence Howard. 100%. Entonces, me pregunto yo si Terrence Howard tiene algún tipo de remorse, como se arrepiente de haber no participado en lo que eventualmente termina siendo el MCU. Me pregunto si Yo creo que ese sí. salario que no le logran cumplir es suficiente para ver en lo que se convierte el MCU eventualmente. Y esa es la anécdota, ¿no? De que cuando va a salir Iron Man 2, le piden renegociar su salario porque ya no le puedes pagar a Robert Downey Jr. los mismos $500,000. Ya el tipo Exacto. se robó el show, rompió todas las expectativas, se volvió muy popular. Aparte, el año siguiente o a finales de ese año sale Sherlock Holmes. ¿Te acordás? La que es Ujú. con Robert Downey Jr., que Sí. a mí me gusta. O sea, el tipo se transforma y es que está entretenido el tipo en la pantalla. Entonces, se vuelve un actor cotizado, ¿no? No podés, y entonces a Terrence Howard no le gusta eso, y en vez de jugar con el equipo y entender lo que está pasando, se pone en una posición donde el estudio dice, no, no podemos estar en eso. Yo pienso que debieron haber retenido a Terrence Howard. Él aparentemente también es un poco problemático en set, entonces hay varias condiciones. No sé si te imaginas que hubiera llegado a estar 3 películas y después abandona el MCU, hubiera sido Sí. más impactante que trabajar con alguien que ya está acostumbrado a trabajar en películas grandes como Don Cheadle, y, y- pero definitivamente lo sufre. Entonces en esa escena se montan en el avión y yo recuerdo en el cine el diseño del avión, es que cada detalle, el diseño del avión es tan raro, ¿te acordás que tiene las alas como para abajo y la cola para arriba? ¿Te fijaste en eso? No me fijé en el diseño del avión. Uf, lo tenés que ver. Y yo lo recuerdo en el cine, yo lo fui a ver con un amigo de esos que se expresan en voz alta. Entonces, Qué horrible. cada cosa que le gusta es como, wow, uf, qué pinta. Entonces, yo, si no me gustó, si no me había fijado, me fijé por lo que él estaba diciendo. Eh, Sí. y, y entonces, ese avión tiene un diseño tan raro que yo ni siquiera sé si existe en el mundo real, pero te dice como, este personaje es tan único que hasta su avión es moderno, es un avión como del Mm. futuro. Y en el avión vos ves que él está de nuevo queriendo beber y Rhodey está como, no, trabajemos, platiquemos, y él es como, bueno, ¿cómo no vamos a beber? Cuando acordás están con unas mujeres bailando ya y ellos como Sí, que bebiendo, son las hermosas. y son las hermosas, y vos te pensás como la empresa de este tipo de tener una cantidad de problemas, de recursos humanos, porque cada mujer que trabaja para él es como alguien a quien él le coquetea, ¿no? Sí. Y, y bueno, entonces al final hasta Rhodey empieza como a relajarse y al final llegan a la presentación, que es otra de las escenas icónicas que llegan a todo eso sucede antes de la primera escena de la película en cuanto a tiempo, ¿no? Llegan a la presentación del misil, que es la razón por la que Tony estaba viajando al Medio El Oriente, Jericho. el misil Jericho, que de nuevo, volviendo a cada escena, nada de lo que sucede en esta película es convencional. Ni el Mm. avión es convencional, ni los carros son convencional, todo es especial. Entonces hasta ese misil tiene algo como que el diseño, la manera en que estalla, Sí. ¿te acordás de eso? Sí, 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 que se divide como en 40 Sí, pedazos y está en todas las montañas. estalla, pero después de que estalla, como 2 segundos después, se viene una onda y les quita el sombrero a todos. Entonces, Ujú. igual en el cine, la reacción del público, créeme que yo recuerdo que era como cuando están viendo como un partido, que tal vez no aplaudían, pero escuchaban murmureos como, wow, qué pinta, que no. O sea, ahora estás acostumbrado a ver a Thanos en pantalla y ya pocas cosas te impresionan, ¿no? Pero en aquel entonces todavía esas cosas eran impresionantes y aún viendo la película es una escena que vende muy bien. Y lo interesante es que Tony va a dar el discurso de vender ese misil y lo da tan bien. No sé si te acordás que él dice como, la gente dice que un arma es la que nunca se tiene que disparar. Yo respetuosamente estoy en desacuerdo. Un arma es la que solo se tiene que disparar una vez. Y entonces dice como, busquen una excusa para disparar un misil de estos y les garantizo que los malos no saldrán de sus cuevas. Entonces, ese Mm. discurso es tan bueno que al final lo que él anda haciendo es vendiéndole ese misil al ejército estadounidense, ¿no? Exacto. Y siento que se los vende súper bien. Incluso sale como una caja con alcohol que ya la tiene lista él, como que sale Para con celebrar. whisky. Sí, él dice como cada compra de 500 millones o más le vamos a dar una de estas. Y es como interesante que el personaje usan esa carisma para que él vaya a vender armas, ¿no? Al Claro. final,
es algo con lo que él termina entrando en conflicto. Sí, o sea, Que, parte de lo que Stan Lee quería es crear un personaje que fuera desagradable. Entonces, él quería que todo lo que hace y todo lo que rodea a Tony Stark sea algo que instintivamente a vos te produzca desagrado. O sea, que sea playboy, que sea rico, que se dedique a producir y vender armas. Todo eso se supone que a vos te tiene que causar desagrado. Pero lo que lo salva es su personalidad, su carisma y eventualmente que tiene un corazón noble. exacto, exacto, pero en esa película lo ves como en su faceta como más vendedor y todo eso. Incluso llama al personaje interpretado por Jeff Bridges, que es Obadiah Stane, ¿no? Que es el socio como con moral dudosa, ¿no? Desde que lo ves, vos sabes que algo anda mal con él. Claro. Eh, y le dice como creo que la Navidad va a venir temprano, ¿no? Porque hicimos esta venta. Entonces el Tony llegó tarde y todo, pero vendió los tales misiles. Y después se montan al carro que se regresa a la primera escena, ¿no? Que es donde lo atrapan. Mm. Y ahí es donde regresamos a la cueva donde está ella con Jensen, ¿no? Y Jensen le explica de que lo que tuvo que hacer es ponerle un imán prácticamente en el pecho para evitar que las esquilas lleguen a su corazón, ¿no? Sí. Entonces, interesante eso y me gusta que eso existe en los cómics desde, pucha, Ah, no, total. 45 La años diferencia es que antes. en el cómic es como una placa que lleva en el pecho. No es Ok. solo el cilindro que ves en la película. De hecho, no sé exactamente cómo lo maduran a lo largo del tiempo, pero al principio él tiene que usar casi como un chaleco, que es lo que evita Ujú. que esas mismas esquirlas se vayan a su corazón. Ah, imagínate. Sí, definitivamente el hecho de que sea un imán que va metido dentro del pecho. O sea, qué interesante. Te pregunto, vos que sabes de anatomía, Ujú. anatómicamente, ¿hay espacio ahí para meter, meter algo? No, mira, es que honestamente si tenés que ver esto, tenés que, no sé, o sea, ¿cómo es la frase? Suspender la incredulidad. Suspender la incredulidad. Ok, es un problema tener un imán dentro del cuerpo, especialmente si tenés objetos metálicos, porque el imán va a traer cualquier objeto metálico que tengas. Entonces, si hicieras lo que quisieron hacer en esa película, lo que ocurriría es que las esquirlas viajarían hacia el imán, independientemente de cuál sea el tejido que esté en medio. Entonces, no es como que vos podés poner el metal dentro del cuerpo, dentro de un campo donde no va a tocar otro tejido. O sea, si metes un imán, el imán va a traer el metal y el metal va a dañar todo el tejido por el que vaya pasando hasta que llegue al imán. Ya. Entonces, si lo querés ver desde ese punto de vista, no es muy realista. Y el espacio que le ponen, porque tiene como una taza en medio Mide como del... una lata de vegetales, es como una Sí, bien grande. no, o Ajá. sea, mira, Pepper Potts puede meter toda la mano ahí. Ajá. Entonces, no, definitivamente no tenés tanto espacio. ¿Qué hay ahí? Ahí está, ok, realmente tenés el esternón y una Ajá. capa delgada de tejido, e inmediatamente detrás está el corazón. Entonces, Wow. sí, y detrás del corazón están las vértebras, no es como que hay mucho espacio, bueno, hay vasos sanguíneos en el esófago, pero no es como que hay mucho espacio ahí. Ajá. Entonces, ahí tenés que dejar de pensar un poquito. Sí, ok. Entonces puedes asumir de que él está, bueno, le metieron ese imán y Jensen le explica y después viene una escena que me recuerda a un amigo que entran los malos de un solo y entonces Jensen le dice, hace lo que yo hago, le dice. Entonces levanta las manos y entonces empieza a hablar como árabe o lo que sea que hablan en esa película y entonces Ujú. dice como, y aquí lo tengo anotado, que dice, Yahelem Wasahelem. Y después, y después dice, de Tony Stark. Entonces tengo un amigo que le hace igualito y es como porque es una frase y a saber qué quiere decir. Y Claro. entonces pero, al final pues le está diciendo que lo que quiere es el misil, ¿no? Que le construye el misil y que esa es la razón por la que él está ahí. Entonces, Sí. sí, en eso, lo llevan afuera, que es una escena que a mí me gusta porque lo sacan de la cueva por primera vez, que es que le da el sol en la cara a Tony y él sale con la batería cargándola, que me encantaría Sí, tener ese pichingo, ¿no? Como de Robert Downey Jr. con la con la batería batería. cargándola, así como recién salido de la Eso cueva. para mí fue de los detalles más geniales que hicieron. O sea, verlo De- cargando la batería te enseña como realmente ellos están atrapados en una cueva. sí, total, y no tienen electricidad, no tienen nada. La, 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 la vestimenta que andan, ¿no? Que son unos guantes como con los dedos rotos, Ujú. todo eso le agrega como esa credibilidad. Algo interesante es que para poder filmar esas escenas tuvieron que construir un set que similar a esas cuevas, creo que medía como casi medio kilómetro y era completamente climatizado para que te pudieras mover, para que se pudieran mover con libertad las personas adentro. Y lo interesante es que dicen que esas cuevas son súper frías en la vida real. Ujú. O sea, como Ujú. vivir como viven ellos ahí es estarte congelando adentro.
Entonces, como eso hace como que tenga sentido, ¿no? Que están con un gorrito, que están Ujú. con chumpa. Y después de eso, pues salen y Tony mira todas sus armas afuera. Y por primera vez se da cuenta, mis armas están en posesión de terroristas, pues. Claro, Y, y entonces ahí le empieza a decir el malo y le dice, eh, si nos construís este misil, te vamos a dejar ir. Y él le dice como, no me va a dejar ir, le dice a Jensen, y Jensen le dice, no, no te va a dejar ir, o sea, aquí te vas a claro. morir, pues. Y es como, me encanta que, esa es una de mis escenas favoritas, como, eh, o sea, él no puede decir que no, pues. Entonces, si decís que no, te matan. Entonces él dice, bueno, hagamos esto, pues. Y me encanta la escena porque él empieza a decir, bueno, voy a necesitar lentes para soldar, voy a necesitar acetileno, voy a necesitar un escritorio. Y lo está diciendo súper rápido y él se lo está traduciendo. Y entonces Claro. yo recuerdo una vez que yo estaba trabajando, que conseguí trabajo en una empresa y estaba armando mi área de trabajo, como voy a necesitar un escritorio, voy a necesitar esto. Y estaba haciendo como paralelos con eso, como que pinta como poder pedir todo lo que necesitas, ¿no? Y Claro. entonces empieza como el montaje, ¿no? De él construyendo lo que nosotros sabemos que es el traje, pero empieza como ese sonido tan icónico del martilleo, ¿no? Uy, total. Que sí, que hasta lo repiten en Endgame, ¿te acordás al final? Ujú. Que suena el martilleo, Robert Downey Jr. es muy creíble, como haciendo todas esas cosas de soldador y todo eso. Entonces, pues imagínate que está tan bueno Robert Downey Jr. que hasta para esas escenas es entretenido, ¿no? Para un montaje de que estás haciendo soldadura. Claro. Eh, hay algo que le dice Jensen que es muy importante, porque aparte de este montaje ellos están platicando y le dice Jensen como, ¿tiene familia? Y Robert Downey Jr. le dice como, no, no tengo. Ah, entonces sos un hombre que tiene todo y a la vez nada, le dice. Hmm. Como, y eso como que yo creo que Jensen, no sé si estás de acuerdo, pero es muy responsable para ese cambio de parecer que tiene Tony. Ah, no, No. definitivamente. Y el hecho de que Jensen se sacrifica por él más adelante, no, no sé, o sea, el hecho de que mira las armas, las interacciones que tiene Jensen y el sacrificio de Jensen, todo eso es parte Claro, del cambio que tiene Tony Stark. Te quería hacer una definitivo. pregunta, Ajá, porque, o sea, este es 2008 y es el mismo año donde sale The Dark Knight. sí, Y sí, yo sí. siempre he tenido el contraste de Bruce Wayne, por lo menos el Bruce Wayne de esa trilogía, y Tony Stark por Downey Jr., donde nunca te terminas de creer que Bruce Wayne es un billonario playboy. Pero desde el primer segundo que ves a Tony Stark, te crees vos que ese es él, como que es parte integral del personaje. O sea, cuando estás viendo Batman, realmente pareciera que Bruce Wayne es el personaje ficticio y que Batman es él en la vida real y que cada vez que Ajá. sale con una modelo es él actuando o pretendiendo. No, no, 100%. No, yo creo que capturó muy bien esto. Christian Bale definitivamente no lo vende muy bien eso. Eh, y, pero sí siento como que Robert Downey Jr. tiene de esos elementos en su vida, ¿no? Porque llegó a ser un actor muy reconocido y que vivía su vida pública de esa manera, como platicamos. Entonces, ¿te crees que él puede ser, la expresión es un likable asshole, Ujú, un idiota que le cae bien a la gente, ¿no? Entonces, claro. él tiene eso, Christian Bale no tiene eso, ¿no? Vos ves la carisma de Christian Bale es la misma que un árbitro de fútbol, no, cuando da entrevistas en un partido, en una alfombra roja, parece que se quiere ir de ahí, pues. Es Claro, un muy buen actor, pero no te vende esa imagen. Mientras que vos ves entrevistas de Robert Downey Jr. y vos decís dónde termina el personaje y dónde empieza él, pues. exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa película, lo primero que hacen es armar el Arc Reactor. O sea, Jensen le dice como si te voy a ayudar, involucrame. Pues entonces le empieza a decir como necesito que desarmes estos misiles y me des estas piezas. Y empiezan a armar esa pieza que es icónica porque es la fuente de poder del futuro traje, ¿no? Entonces Tony ya sabe que él no va a hacer el misil, que lo que va a hacer es un traje para escapar. O sea, lo Ujú. interesante es cómo él llegó a esa realización, no sé, pero él dijo, yo necesito una armadura y necesito algo que le dé poder y lo único que va a poder hacer eso es este concepto que tengo en mi mente y lo voy a hacer en esta cueva. Entonces empieza a trabajar en eso y lo crea por primera vez y Jensen se lo instala, ¿no? Después hay varias escenas en las que, por ejemplo, los terroristas sospechan de que él no está trabajando en el traje, lo amenazan, él consigue que Jensen siga trabajando con él porque los terroristas le quieren como cortar la lengua Sí. y todo eso al final pues para poder construir el traje, ¿no? El Mark I que se le conoce, ¿no? Ujú. ¿Qué te parece ese traje? Me gusta porque es casi idéntico al traje original que ves en el cómic. O sea, es grande, es redondo, es gris. Entonces,
no sé, me parece como un homenaje bastante agradable. Sí, Y si ves como los diseños a lo largo del tiempo, ese diseño del traje dorado con rojo es casi al final de los 60, principios de los 70, donde lo ves. ¿Me ya. entendés? Como una década después de que aparece Iron Man como personaje. Entonces, me gusta el diseño, no sé qué opinas vos, porque se mira como bien rústico, bien diferente a lo que termina siendo el Mark II. O sea, A utilizas mí, pedazos de metal que están soldados, sí, a mí me realmente no fascina. hay como protección para los ojos, Exacto. las manos están totalmente descubiertas. Exacto, no, me fascina el hecho de que si vos ves hasta la placa del pecho tiene como uniones de soldadura, o sea, Ujú. es sucio, es completamente armado con cosas que encontrarías en esa cueva, ¿no? Y a mí me fascinó, yo cuando sale en el cine de nuevo, son reacciones de cuando lo arma, la gente queda como, wow, qué impresionante ese traje grandote, pero al final no, lo arman y te das cuenta de que, pues, no es súper obvio que no están trabajando en el misil y les mandan a unos secuaces a revisar, ¿no? Sí. Y entonces, como no hay suficiente tiempo, Jensen se sacrifica, ¿no? Sale corriendo con una metralleta y para ganar tiempo. Y Ujú. entonces sale el traje, empieza a actuar el traje y es como una película de terror, pues. No sé si vos viste esa escena, Claro. pero la primera vez que enciende los ojos y la primera vez que le sale a un malo, es Ujú. como cuando te sale el monstruo en las películas de terror, ¿no? Entonces para ellos es Total. algo tan imponente y los tira como si son de algodón, ¿no? Los Ujú. manda volando. Y entonces al final llega donde está Jensen y Jensen se está muriendo y hay una frase que le dice Jensen que me parece que es súper importante, que le dice no gastes tu vida. Ujú. Entonces, creo que Tony se da cuenta que él estaba gastando su vida, ¿no? No tenía pareja, no tenía hijos, no tenía rumbo moral y solo estaba viviendo para disfrutar. Y creo que como que ver morir a Jensen y Jensen le dice, voy a estar con mi familia de regreso, porque te das cuenta que la familia de él está muerta. Que Pues estaba entonces, muerta. sí, o sea, como que vos podés ver a alguien tan noble, ¿no? Se sacrificó por vos, te está diciendo, no gastes tu vida, como que él logra ver algo en vos, ¿no? Te Sí. ve que sí sos talentoso como Es mecánico, como el, como el Pepe ingeniero. Grillo de Iron Man en la película. Exactamente, es como la conciencia. Y yo creo que esa conciencia se le queda a Robert Downey Jr. Desde el momento que Jensen muere, se convierte en otra persona, ¿no? Ujú. Entonces, él como que sale como con aires de venganza y quema todo con lanzallamas. Nunca me han gustado los lanzallamas como arma, no los encuentro prácticos. Funcionan, son... Sí funcionan. Es que creo que nunca he visto uno en una película o en una serie como son en la vida real, porque en la vida real alcanzan como 30 metros. Entonces, y todo lo que toca se incendia inmediatamente. Entonces ha de ser un arma como aterrorizante estar peleando en contra de ella. Mientras que la ves en la película y la flama llega a 5 metros enfrente del personaje. Entonces no tiene sentido ahí usar un lanzallamas en comparación con un arma como con balas. Pero el punto de usar el lanzallamas ahí no solo es quemar a los enemigos, sino destruir las armas. Sí, total. Y te pregunto, si te toca esa llama, ¿te quema de inmediato o tarda? No, te quema de inmediato por las temperaturas. O sea, no es como pasar tu dedo enfrente de una candela, sino la temperatura es tan alta y no solo es el fuego lo que te está tocando, sino que te está tocando el napalm y te está Ajá. quemando posteriormente. Entonces, son varias cosas, no solo la temperatura del fuego. Sí, nunca me gustó, pero como vos decís, tal vez no lo he visto. Son ilegales, ¿sabes? Para las guerras. No se pueden Sí. usar. Así como no puedes usar como armas bioquímicas o armas químicas, no puedes usar lanzallamas en la guerra, porque es como Sí, no sé si demasiado. sabías que antes habían unos cuchillos que tenían 3 lados. Ajá. Entonces, sí, se usaban en las bayonetas. Eventualmente se dejaron de usar porque es casi imposible unir como las orillas al momento en el que te toca costurar. Entonces, son heridas que nunca curan. Entonces, Wow. sí, entonces ese tipo de armas son ilegales porque son casi Imagínate. imposibles de cerrar. Qué horrible. Sí, entonces definitivo. Qué bueno que a pesar de que la guerra sea súper fea, hayan como ciertas reglas que se siguen, ¿no? Sí, como, Sí, te por voy lo a menos matar, pero compararlo. no te voy a matar de una manera tan fea. Eh, pues el punto es, él ahí destruye todo su armamento y vos ves vulnerabilidades en el traje, ¿no? En algún momento se cae, se vuelve a levantar, pero del traje está lleno de sorpresas, ¿no? O sea, tiene cohetes, tiene todo. Y al final, cuando estalla todo, él sale en una explosión, ¿no? Que esas son de las cosas donde tenés que suspender la credibilidad, Sí. porque sale en una explosión que vos decís, el mismo calor, ¿no? Te quema. O sea, Ujú. dicen que las Sí, cosas él más no, feas no, no de... tenía ningún tipo de protección contra ese Sí, tipo de temperatura, pero para mí incluso más increíble que eso, porque yo podría decir, ok, digamos que fue tan rápido y tenía algún grado de protección, o sea, tiene la armadura todavía, que no tiene quemaduras tan severas. Para mí la parte más difícil de creer es el aterrizaje. Y creo que eso se pudo haber solucionado. O sea, pudiste haber hecho
como que cuando iba aterrizando todavía podía amortiguar de alguna manera un poco el aterrizaje, como que estaban fallando los cohetes de los pies Ajá. y no te estrellaste a 80 millas por hora en en Oíme, el si te desierto. pasa eso con cinturón de seguridad, te quedas parapléjico. No digamos, Exactamente, no, exactamente, no, no cae. solo eso, o sea, la contusión debería de haber matado ahí a Sí, Tony Stark, pero asumís sí. que el traje lo protege. Tal vez el superpoder que él tiene es que es inmune a las concusiones, porque casi todo lo que le pasa dentro de ese traje te debería de dar una concusión, pues porque vos te puedes proteger de un golpe, pero ¿cómo te proteges de que tu cerebro rebote dentro de tu No se cabeza, puede, no? ¿No? Ah, no se puede, ¿no? no, no se puede. Entonces, bueno, sí, definitivamente cuando cae ahí, pero es que es lo bonito de esta película que tiene un montón de tinte de comedia, pues. Entonces, cuando él cae, él va como gritando, como, ¡ah! Pf, y cae. Entonces, definitivamente no es aquella película que se toma muy en serio a sí misma en todo momento, ¿no? A Sí, no, y diferencia la de, cosa es que y lo hace de manera como tan ocasional que no te molesta como persona que lo está viendo. definitivo, no. Son un par de Inmediatamente escenas en toda la película, te las puedes tragar sí, sin ningún problema. exactamente. Inmediatamente él queda como nada mal cuando aterrizó. Y es como, o sea, él, se acaba de escapar de morir y siempre tiene tiempo como para hacer una broma. Y pues lo rescatan, ¿no? Camina por el desierto y lo rescatan. Y eso es como un súper alivio. Pero todo eso, ¿no? Que tengo grabado en la mente cuando él va caminando por el desierto, que va como con una camisa en la cabeza. O sea, el actor realmente se roba el show en cada escena. En ese punto, vos te crees que él lleva días caminando en el desierto ahí. Y inmediatamente pues se van en el avión y llegan ya a California que, para dar una conferencia de prensa, ¿no? Ujú, Aquí hay un dato interesante, que la primera persona que él ve al bajarse del avión es a Pepper. ujú, Y Pepper está como con los ojos llorosos y él le dice sí. como, estaba llorando por mí, y ella le dice como, no, no quería buscar trabajo. Pero ahí vos vas viendo, ¿no? Que hay una química, que hay Claro. una química entre ellos, a pesar de que ella es la empleada y él es el jefe. Y incluso hace una broma dentro del carro, como que le dice como, solo quiero dos cosas, dice. Eh, ¿Qué fue lo que Sí, dice? una Como, hamburguesa y la sí, otra cosa, no, no, no quiero saber. No, no es eso, dar una conferencia de prensa. Pues sí. te voy a contar por qué él quiere una hamburguesa, y esto es un dato bien interesante. Ujú, Robert Downey Jr. en 2003 es cuando él considera que deja atrás sus adicciones, ¿no? O sea, del todo, ¿no? Tal vez tuvo recaídas, pero es cuando tiene ese momento de decir, necesito buscar ayuda. ujú, Y lo interesante es que él estaba como estaba parqueado frente a un cañón que se miraba a la playa y un peñasco y y había madrugado y drogado y todo y pidió una hamburguesa de Burger King y le pareció tan fea que dijo, tengo que corregir mi vida. O sea, no, esto está tan, no puedo. Y entonces dice que agarró todas las drogas y la fue a tirar al océano. Y ujú. entonces él dice que eso representa eso a pesar de que para Burger King fue un super plus que saliera de la bolsa en la película y todo eso. Sí, no, Incluso, pero tuvieron que haber hecho algún tipo de trato, porque la bolsa no, no no, es lo como que hay. accidental, No, que no, se lo mire hay. O luego sea, claramente se come más de una hamburguesa. Ese tipo de cosas distraen cuando estás viendo películas. Nunca me han sí, gustado los incluso. anuncios. Es bien difícil hacer un anuncio sin que a mí me saque de la experiencia. Total. Incluso Burger King tuvo los derechos de los juguetes, creo que por las primeras tres películas. Entonces tampoco, ¿verdad? Fue un accidente, pero lo interesante es que la relación del actor con Burger King no era positiva. Él la consideró Sí. horrible y aún así logró ser un patrocinador. Entonces, llegan a la conferencia de prensa, ¿no? Y que es una sorpresa para Obadiah. O sea, venir llegando de allá, lo menos que querés es que es ir a trabajar, pues, ¿no? Andate al hospital o andate a la casa, pero él necesita decir lo que vio, ¿no? O sea, él viene con una Sí. mentalidad cambiada y necesita decir lo que vio. Interesante que en el fondo de esa escena, no sé si te acordás, pero es la primera vez que sale la gente Coulson. Exacto. Sí, Es yo la estoy primera pensando vez. como realmente lo pensaron súper bien. Desde antes de saber que el MCU iba a hacer algo o que Iron Man iba a ser una película exitosa, ya tenían un plan hacia el futuro. 100%, no, exactamente. Cuando sale Coulson, lo interesante es que, un dato curioso, es que él no iba a ser tan importante en esta película y ni siquiera tenía nombre. Pero de nuevo, volvemos al tema de la carisma del actor. Entonces ese actor es súper carismático, pues, es súper querido por los fans y todo. Ujú, Clark Gregg se llama. Y incluso tuvo aquella serie de comedia, ¿no? Donde era el ex esposo de Julia Louis-Dreyfus, ¿te ujú. acordás? Sí, sí, sí. Entonces, definitivamente es un tipo que se roba la escena cada vez que está en pantalla. Entonces, corrigieron el guión para darle más escenas a él, porque tenía bastante llamativo. Entonces, en esa escena le dice, como necesitamos platicar con usted sobre las circunstancias en las que regresó del Medio Oriente. Pues, o sea, como ellos necesitan saber cómo este tipo hizo algo sobrehumano, pues, porque ellos son SHIELD, ¿no? Y están
ellos fichan sobrehumanos para poder defender el mundo. Pues. Entonces, Claro. están en ese negocio. Y bueno, la conferencia de prensa es obviamente donde él dice, ¿no? Que lo que vio allá le parece moralmente incorrecto y que a partir de ese momento vamos a dejar de fabricar armas. Entonces causa aquella reacción que me parece como lo dejaron hablar en ese estado, ¿no? Ujú. Pero eso es lo que empieza a crear como la riña entre él y el personaje de Obadiah, ¿no? Obadiah claramente es la parte capitalista de la empresa, es la parte que quiere crecer, que es sin escrúpulos, O podrías es lo decir que, que es el accionista responsable. o es el accionista responsable, porque realmente si tu negocio es hacer armas y vos decís eso, es como si Apple dijera que ya no va a ser el iPhone, pues, ¿verdad? Exacto. Como, y entonces, pues, qué van a hacer ahora? O sea, entonces se viene esa escena, ¿no? De que, que Obadiah llega y con un Segway, ¿te acuerdas del Segway? Que era aquel vehículo que manejabas, que vas parado y se van moviendo las ruedas abajo. Ujú. O sea, ese vehículo es infame porque a todo el mundo le parece súper como ridículo, ¿no? Pero Pero él todavía lo miro ve. yo gente en esos. Sí, ¿ah, en serio? Sí, solo que ahora ya no tienen el timón. Pero es básicamente la misma idea. Wow. Sí, ahora aquí nunca pegaron. Bueno, aquí las Es calles son difícil. diferentes. Sí, y te lo roban también. Sí. Pero el punto es que él sale en esa escena con un puro y vos te lo crees, como él es tan cool, ese actor, Ujú. que puede andar en esos vehículos. Y él llega donde Tony, ¿te acordás? Y le dice como, ¿cómo escapaste? Y Tony le dice como, ya te dijeron, ¿verdad? Como, y te Sí. acordás, Ya te contaron. ¿Quién te contó? ¿quién te contó, Pepper o Rhodey? Entonces le hace que le muestre el arc reactor. Y Ujú. lo hace parado enfrente de un arc reactor del tamaño de una casa. Y es Claro, como que en los ojos, en la mente de Obadiah, es como esto nos va a hacer hipermillonario. O sea, si vos claro. pudiste crear esa tecnología del tamaño ese de una lata de garbanzos y hacerlo en una cueva, o sea, esto podría darnos... entonces, desde ahí vos ves como él está maquinando en ese aspecto, ¿no? Y después de eso se viene aquella escena de la que estábamos hablando, ¿no? De la cirugía, cuando él le dice, Pepper, ¿qué estás haciendo? Como, ¿qué tan grandes son tus manos? Y es como que la confianza que él tiene en ella, ¿no? Que Claro. ella, o sea, ella es la única que sabe todos los secretos de él e incluso es la única persona en quien confía con su vida, pues porque eso lo debió haber hecho en un hospital, pues no sé lo que estaba. Total. Y ella viene y le mete la mano en el pecho y que ya dijimos que eso no podría pasar, ¿verdad? Y no hay espacio para hacer todo eso, pero, Sí, pero en el pero Tony MCU es sí se puede. especial. Él es especial y se pone como el nuevo reactor, ¿no? Y él dice una frase ahí como, me han llamado muchas cosas, pero no me han dicho nostálgico. Como, Porque ella le dice como, ¿qué hago con esto? O sea, lo guardo, lo boto. ajá, Sí, él lo es como, voto, botalo. Me han dicho muchas cosas, pero no sentimental. ajá, exactamente. Y es como interesante, ¿no? Porque o sea, vos te decís, creaste esto, te salvó la vida, lo voy a guardar para siempre, pero no, bótalo, incinerarlo. Eh, y entonces, pues al final hay una escena ahí bien bonita que le dice Pepper, nunca me volvás a pedir hacer algo así. Y él la queda viendo algo que tiene Robert Downey Jr. es las muecas, ¿no? Él tiene unas muecas que son como, que mueven la boca y como que vos te crees como la mentira o la cosa que él está diciendo, tenés mucha empatía hacia él. Y entonces él le dice ahí como, no tengo a nadie más. Y le hace una mueca así como, y es cierto, vos entendés ahí que él es una persona sola y que realmente solo tiene a Pepper, pues. Y bien bonita esa relación, pues, porque te la crees como que ya la has visto en una serie de 2 temporadas y te la crees, ¿no? Entonces, no sé, hasta ahí, pues, ¿qué te ha parecido el personaje, todo, cómo has visto? O sea, hasta ese momento estás involucrado en la película. No, es que estás involucrado desde los primeros 30 segundos en la película y Sí, en ningún momento desde que empieza la película deja de moverse la trama, deja de ser entretenida o deja de conocer a los personajes. O sea, cada escena donde tienes un personaje, ya sea Tony Stark o Pepper Potts, te da un poquito de información de cuál es ese personaje, sus motivos, su personalidad, su relación con los demás. Entonces, no sé, o sea, cada momento que va pasando te va agregando calidad a cómo vos vas conociendo estos personajes. sí, definitivo. No, y ahí pudimos ver varias cosas, ¿no? Ya vimos a Obadiah, ya vimos a la relación con él y ya vimos la confianza que él le tiene a Pepper. Pues después de eso, pues él empieza a trabajar en el traje, ¿no? Que es aquella escena que él empieza a ver en como, ¿cómo se llaman estos? Hologramas. Holograma. Sí, o sea, que yo que trabajo en eso, o sea, me fascinaría poder ver algo y poder rotarlo y poder hacerle zoom
Ujú. Y entonces es como la fantasía, ¿no? De poder trabajar eso y él lo puede hacer. Curiosamente dicen que Elon Musk está trabajando en un prototipo de un programa para eso, para poder diseñar piezas para sus carros, Es para que de sus cierta cohetes. manera existe, solo que necesitas por lo menos un par de lentes para poder ver la proyección enfrente tuyo. O sea, Microsoft estuvo trabajando en uno que por lo menos la gente que lo pudo utilizar quedó bastante sorprendida, solo que nunca encontraron un uso comercial para poderlo vender. Pero Sí, la tecnología está ahí y aparentemente es impresionante. sí, exacto, imagínate. Bueno, entonces él empieza a desechar todo lo que no necesita del traje y lo empieza a crear, ¿no? Y entonces empieza el montaje, ¿no? Donde crea la bota y hay aquel montón de escenas donde está, que es otro montón de detallitos, ¿no? Que él tiene un robot que es un brazo, ¿no? Como un brazo mecánico, que a él le dice dummy, ¿no? Que es como tontito. Ujú. Y lo interesante es que ese robot sale en las escenas de la primera película, perdón, de la escena de la primera escena, cuando le están dando el galardón, sale como cuando él construyó su primer motor a los 4 años y todo eso, entonces Sí, sale cuando sale él como, esté ujú, en, ajá, sale la cuando él foto esté como en el en, periódico. ajá, cuando él está en MIT, se graduó a los 17 años de una universidad y ahí sale el robotcito, ¿no? Entonces fue, me imagino, su proyecto de graduación. Y entonces ahí lo tiene todavía, pero lo trata súper mal. O sea, lo insulta, le dice quítate del camino, sos inútil, sos inútil, sos inútil. Pero es gracioso, ¿no? Como él hasta hablando con un robot puede causar gracia. En todo ese momento está creando todas las piezas del traje, pero hace una primera prueba. ¿Te acuerdas de eso? Que entonces se ponen las botas y entonces Ujú. dice como vamos a ver si Quiero probar solo 10%. con 10% puedo volar. Y esa escena me cayó tan mal que me la arruinaron en el cine, porque mi amigo con el que estaba viendo la película la había ido a ver el día anterior y se empezó a reír desde antes de que él pegara en la pared y todo el cine se atoró de la risa y mi amigo y yo no me pude reír y entonces lo regañé como el resto de la película, como, ¿por qué te reíste antes de lo chistoso? Entonces yo ya sabía que iba a pasar algo chistoso. Sí, no, es que Eh, definitivamente tenés que saber escoger con quién vas a ir a ver las no, películas. 100%, no, créeme que ahí yo lo descarté por completo para ver películas. Pero pues, él tenía una risa bien así como chistosa porque él era bien gordito y bien grandote, entonces se reía así como caricatura y se empezó a reír él solito con esa escena y me la arruinó por completo. Pero Mira, algo que me gustaría que hicieran los cines, aunque de cierta manera podría decir que te mata la experiencia del sonido, es que en vez de tener los parlantes enormes que te dieran como audífonos de buena calidad y que cada quien tenga su, su sonido individual, es como para personas bien introvertidas que no sí, quieren total. socializar, pero no tenés que estar escuchando el bebé que está llorando o la persona que está comentando cada escena. O la persona que está abriendo el chocolate más difícil de abrir del mundo, ¿no? Como que lo está tratando y lleva como 10 minutos y no lo puede abrir. Que mejor es porque fijo no quieres hacer ruido, ¿no? Estás como, Ujú. no voy a hacer ruido, pero Sí, lo abrilo voy a de un hacer lo solo, más mejor. lento posible, Sí, pero te tardas horas y cada... ajá, exacto. No, yo no extraño todas esas cosas del cine, la comida, la gente masticando. Algo que sí me Sí, por eso es chocaba que también. hay horas del día que son las mejores horas, que es como cuando no hay nadie, no quieres ir en la noche, un fin de semana, preferible incluso ir como en la mañana, a las 11 de la mañana, donde solo van a haber tres personas, los desempleados. Sí, total. Me encanta que ahorita ya ni siquiera tenemos que vivir eso. Yo no me imagino volviendo al cine en mucho tiempo. Eh, pero ¿sabes qué me molestaba también? El brillo de las pantallas de la gente. Porque podrías Mm. estar 10 filas enfrente mío y ibas a revisar tu mensaje y con el brillo a tope. Y entonces eso te daba en la cara. Eso sí me parecía más ofensivo que el ruido. Pero Entiendo. O sea, yo creo que para poder ir al cine, si realmente te importa la película que estás viendo, tenés que aprender a meditar, porque van a haber 40 interrupciones en las 2 horas sí, que dura la película. Tenés que sí. aprender a decir ni modo, porque si no, no la vas a pasar Sí, bien. que fue una de las razones por las que empezamos a ir a medianoche, ¿no? Porque es como, bueno, por lo menos no nos van a spoilear la película, Sí. porque a la gente le encanta spoilear. Bueno, entonces, toda esa escena, o sea, que él choca con la pared, después crea unos controladores de vuelo, ¿no? Que lo interesante de las piezas de la mano, que no se crean con propósito de ser un arma, sino que él las crea como para estabilizar el vuelo. Ujú. Y crea esa No sé si te forma, acordás, pero al principio, cuando le están dando el premio, al principio de la película, hay una escena donde él pone una revista, creo que es Time Magazine, y él sale con la pose como que si fuera Iron Man, solo exactamente, que sin traje. eso te iba a decir, que la misma pose con las dos manos así Ujú. para enfrente. Exactamente. Exactamente, no, es todos esos detalles, ¿no? Estos propulsores, pues los crea para hacer la prueba de vuelo, ¿no? Sí. Y lo interesante es que ahí empieza esa forma icónica con la que él vuela, que es como con las manos completamente a 90 grados de Ujú. los brazos, y se ve tan como caricatura, como cómic, súper bien hecho, pues se ve, o Súper sea, bien eso hecho. es, porque no sé si así vuela en los cómics, como con las manos así. Tengo la impresión de que sí, honestamente. Creo que a eso siempre le ponen
mucha atención al detalle, como por ejemplo si vos ves de las escenas icónicas de Spider-Man del 2000, 2002, son literalmente sacadas de portadas del cómic. Sí, entonces seguramente la silueta, ¿no? Del Iron Man la hacen idéntica, ¿no? En cuanto a la manera en que Sí, él pone las manos y todo. claro. Entonces, después de eso está el montaje, ¿no? Que es de mis escenas favoritas, que es Ujú, cuando arman ya el primer traje, que es el Mark II, ¿no? Entonces, ujú, es el traje plateado y hay una toma genial que empieza como desde el piso hacia arriba y se van ujú. moviendo todas las solapas, todas las piezas del traje, Sí, a la par de la canción que es como tanananan, Esta es una canción muy como que va creciendo y después entra un solo de batería cuando se pone el casco. Entonces es impresionante eso. Y la apariencia cromada del traje. Yo también recuerdo escuchar un suspiro en el cine cuando salió esa escena, como, wow, ¿qué es eso? Tan pinta. sí. Entonces, son cosas que nunca había. Entonces, esta es una película que yo recuerdo que te seguía regalando escenas buenas, Ah, no, escena tras total. escena tras escena. Entonces, esa canción, solo como dato, adivina quién la hizo, el mismo compositor de Game of Thrones, Mm. Ramin Djawadi. Entonces dice que Jon Favreau le dijo que quería que por favor tuviera mucha guitarra y mucho tambor, mucha batería, porque la identidad, él Sí, es consideraba que como la identidad, reflejar el soundtrack con el personaje. sí, que él que consideraba que era como rock, ¿no? El rock es sinónimo como de rebeldía, de hacer tus propias reglas. Sí, Entonces, probablemente tenían pensado utilizar la canción de Black Sabbath en algún momento. ajá, Estoy seguro que eso exactamente, de pero alguna manera tiene alguna influencia en la música que deciden utilizar. definitivo, ¿no? Definitivo, pero Jon Favreau sí tenía bien claro que al personaje le gustaba el rock, Mm, que a Robert Downey Jr. No sé si es algo de los cómics, pero el ni punto es idea. que ese es el punto donde le dice como él va, él arma su traje y le dice a Jarvis como vamos a volar y Jarvis le dice como todavía no está listo ese traje y él le dice como Jarvis hay que volar antes que caminar. Entonces tiene un montón de frases buenas esta película y me Ujú, pregunto cuántas de ellas fueron improvisadas, pues si el guión no estaba del todo listo, claro. a saber cuántas de estas frases icónicas son. ¿Qué Eh, opinas? Ok, ahí nos enseñan una parte que es como crucial para la trama de la historia, que es ajá, cuando si la altitud es demasiado grande, o sea, si vuela muy alto, se llena de hielo y por eso necesita cambiar el material del traje. Pero hay una escena donde él regresa a la casa y cae como en el techo, como ya terminé de volar, y se rompe el techo y él cae a través de su sala y termina cayendo en el garaje como 2 pisos abajo. sí, ¿Qué no, opinas vos no, sobre estructuralmente no esa? pasa Ok, eso. es una escena de comedia, entiendo lo chistoso, pero a mí me saca de la, porque me pone a pensar como todas las veces que ves a Iron Man caminar en el futuro con su traje, ¿cuánto pesa? O Sí, sea, pesa dos sí, toneladas, no total. sé. Vaya, podrías decir que el Mark II es demasiado pesado por su material, tal vez, pero Ujú. entonces no podría volar, pues no podría llegar a la altitud que llega. Esa escena en la que vuela también es tan buena, como paréntesis, porque él le dice a Jarvis como esto es como un sueño volar en esto, pues, y mira a un niño que está en una rueda de Chicago, y definitivamente cuando llega a la casa le dice como apágalo y cae como 4 pisos hacia abajo, y es como nada realista, primero porque el concreto no funciona así. O sea, para vos pasar por un hoyo por el concreto, hay acero y el acero no se rompe, el acero se dobla. Entonces Claro. tendrías que hacer algo tan pesado como para romper el concreto, doblar el acero, Ujú, romper el acero. O ujú. sea, es ridículo, ¿no? Pero como vos No, y decís, no solo eso, sino que cae en el carro y el carro amortigua el traje. O sea, si sí, total. pesas, peses lo que peses, el carro debería quedar totalmente aplanado. No, no Sí, debería ser como un total. colchón. Sí, pero es como, o sea, le tenés que meter comedia. Yo estoy de acuerdo ahí, Obviamente. John. Sí, Sí, no, John no, no me Favreau. molesta en lo absoluto. Para nada, a mí tampoco. O sea, John Favreau tiene esa sensibilidad para la comedia y yo creo que eso es parte de lo que hace que este personaje sea tan querible, ¿no? Entonces, ahí empieza a hacer lo que vos decís, ¿no? A hacer el traje rojo, que es una mezcla de titanio con oro y que por un satélite que ellos tienen. Entonces es interesante Sí. que meten esos elementos realistas, ¿no? De como No, tenemos me gusta como las explicaciones que te dan, independientemente de si son relevantes en el mundo real, como si tienen alguna base en ciencia ficción o algo, Ajá. te sirven para vos como audiencia, para por lo menos creer que están haciéndolo por alguna razón. 100%. Por ejemplo, entonces ahí crean el traje dorado y le dice como, puchica, un poco ostentoso, le dice a Jarvis. Y Jarvis le dice, no, como usted normalmente es tan discreto. Entonces es esa Sí. plática con Paul Bettany, que por cierto, que es el mismo actor de Vision, ¿no? Ujú. Vos sabés que él hizo todas sus líneas para esta película solo en 2 horas. O sea, él dice que él sintió que había robado un banco porque llegó, grabó 2 horas y le dieron aquel cheque gigantesco y la voz es tan icónica, la de Jarvis, Uy, ¿no? total. Entonces,
Y es un actor de renombre, pues, porque pudo haber sido cualquier persona, pero Paul Bettany había salido en varias películas. ¿Te acordás que salía en aquella de Heath Ledger, que era un caballero y que Ujú, él era como el ujú, ujú. amigo poeta de él? Sí, sí, sí. Eh, entonces, es un súper buen actor. Y fue un favor personal que le hizo a Jon Favreau. O sea, él ni sabía, dice que ni sabía que estaba grabando. No sabía ni qué era la película ni nada. Entonces, es interesante imaginar, vos te imaginas que estaban ahí en una cabina con Robert Downey Jr. y lo hicieron Mm, también. Y bueno, y entonces al final modela el traje y le dice, este traje va a tardar tantas 8 horas en terminarse o algo así. Y sí. entonces Tony se va a una fiesta que se da cuenta que no lo invitaron, ¿no? Ujú. Y en esa fiesta, pues sucede varias cosas. Por ejemplo, eh, vuelve a salir el agente Coulson y se encuentra ya con Tony y le dice Mr. Stark, como llevamos varios días queriendo hablar con usted, y lo vuelve a dejar hablando solo, ¿no? Para ir a bailar con Pepper. Sí. Eh, esa escena con Pepper me gusta porque muestra como la química, ¿no? Como los dos están inseguros, no están seguros si se gustan o no, o si van a tener algo o no. Incluso la deja como, antes de ¿Qué besarse, la opinas? O deja. sea, describime la perspectiva de los dos personajes. ¿Qué estás leyendo de Pepper y qué estás leyendo de Tony en esa escena? Yo estoy leyendo de Pepper de que a ella siempre le ha gustado él y Ujú, que en esta escena como él está siendo bien, como ya más directo con ella y que ella está como viendo como un sueño cumplido de realidad, ¿no? No es como que es una fan así de él que se derrite por él, pero como que siempre ha visto esa posibilidad, ¿no? A pesar de que lo cuida y todo, lo mira como alguien que le gusta. Entonces yo lo veo como que ella está como sintiéndose realizada en ese momento y yo de él, yo veo que la ve por primera vez con otros ojos, porque la ujú. ve guapísima, la ve con un vestido Sí, sin o sea, es más, espalda. la mira primero como de espaldas. Él no sabe que es ella hasta que ella se da vuelta. Ajá, exacto. Entonces la ve y queda completamente flechado por ahí. Entonces yo creo que él ahí dice como todo este coqueteo que yo tengo con ella, como quiero que llegue a algo, pues y entonces ahí es donde le dice, bailemos, como que es bien directo con ella y ella le está diciendo, pero me están viendo todos mis compañeros de trabajo, me Sí. están viendo, y entonces yo creo que la actúan bien, ¿no? Es una escena que vende bien como esa química entre los dos y el hecho de que todavía no se sabe si puede pasar algo. Incluso ella se acerca a besarlo a él y él se queda como congelado, como que no le devuelve el beso y ella le dice como quiere un trago. Sí, definitivamente. Como un dato curioso es que cuando sale las primeras unidades de Iron Man y cuando sale el personaje en Tales of Suspense, eh, es el, perdón, es el cómic de Marvel donde más mujeres se vieron interesadas en un personaje de historietas, como recibieron el mayor número de cartas de parte de personajes femeninos y la explicación de Stan Lee siempre fue como este es un personaje que cualquier mujer querría como tomarlo como proyecto. Como es una persona millonaria, que es coqueta, que es carismática, con un corazón defectuoso, es como cualquier mujer querría cuidarlo, cambiarlo y curarlo. Ajá, Es sí, como si total. tan solo estuviera conmigo, yo lo podía hacer Ajá. una persona decente. Y eso lo usan hasta en Frozen, porque en Frozen, cuando ella dice que conoció a este chavo, pero que le faltan un montón de cualidades, hay una canción Sí. que todo el mundo quiere a alguien a quien arreglar. Y eso es como medio tóxico, ¿no? Porque, porque es Súper como tóxico. súper tóxico, como que las mujeres tienen que buscar una pareja que todavía no sepa ser persona y que la tengas que terminar de arreglar. Eh, pero qué interesante ese dato, como que pegó con los personajes, con las personas a pesar de ser un personaje de cómic, pues. Pues bueno, en esa fiesta, la razón por la que nunca llega con el trago para Pepper es porque una reportera lo confronta y le dice como te das cuenta que en este pueblito se están usando tus armas para matar gente. Y ese pueblito es el pueblito de Jensen. Sí, Y la cosa es que él se da cuenta ahí de que su empresa no solo le está vendiendo armas al ejército estadounidense, sino al enemigo. Y sí, pues a quién sabe, quién sabe a quién más. exactamente, y eso es como hacer trato bajo la mesa, pues básicamente, no es traición, ¿no? Y él confronta a Obadiah y ahí Obadiah le dice como, pues yo fui quien dijo que vos no estuvieras ya en la junta, como ahí Obadiah básicamente le dice yo soy tu enemigo. Sí, Yo no te quiero en la empresa, no seas ingenuo, esto lo tenemos que hacer. Y lo deja hablando solo y entonces Tony se da cuenta que ni siquiera su empresa es responsable por lo que está haciendo y que él tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces, ahí es donde comienza la otra escena, que ya él vuela, estrena su traje y se lo pone por primera vez y vuela hacia el sí. Medio Oriente, ¿no? El traje rojo. Ujú, Que estaba midiendo yo la distancia, un vuelo de California al Medio Oriente son 13.000 kilómetros ujú. en su ruta más corta. Y si él rompe la barrera del sonido, es una velocidad de 1.239 kilómetros por hora.
Entonces Ujú. asumamos que vuela a 1300 kilómetros por hora, es un vuelo de 10 horas. Sí. O sea, tenés un vuelo de 10 horas, tenés que ir al baño, tenés que dormir tu ratito, y él tiene que ir piloteando todo ese rato la nave, Espérame, pero luchando. lo ves salir desde la, porque pudo haber sido en avión, llevar el traje. y- No, porque el traje, o sea, no sé, pero yo asumo, no, sí, lo ve No, salir desde la obviamente, casa. te dice como que él voló y llegó. Lo ve salir desde la casa porque ahí se pone el traje. Entonces Ujú, sería como claro, que te pones así. Eso es lo interesante de este primer traje, que él no se lo puede poner y quitar en todos lados, como en las otras películas. Él se exacto. lo tiene que poner en la casa y quitar en la casa. Entonces hace ese vuelo de 10 horas, que en la película tarda 3 segundos, Ok, pero es una buena ok, distancia. ok, por ejemplo, el Concorde vuela a 2179 kilómetros por hora, así un vuelo de Son como la 6 costa horas. este sí, ponele que son 6 seis horas. horas, no sé. Ok. ¿Te acuerdas de alguno de los modelos de los jets que estaba peleando con él, no? El F-22, el Raptor. Ok, Búscate el Raptor, ok, ¿cuánto vuela? 2400 kilómetros por hora. Vaya, entonces sí, llegó en 6 horas. Pues sí, Llegó en pero 6. puedes asumir incluso que vuela un poco más rápido, Sí, exactamente. 5 horas. Sí, 5 horas. Y fue al baño antes de volar. Sí. Y entonces, pero llega, inmediatamente hace aquella pose de superhéroe, ¿no? Es súper interesante, porque llega a la aldea donde están los terroristas haciendo cosas bien atroces, y es una escena bien realista, ¿no? Donde hay un papá que le dice, no, no me separen de mis hijos, y el malo le dice como maten a este perro, así literalmente dice eso, y es como, wow, súper fuerte, y en eso aterriza Iron Man con esa pose que Deadpool ridiculizó, ¿no? La pose de aterrizar como Sí, superhéroe. sí, sí. Y el sonido es tan rico cuando aterriza, ¿no? Es como el sonido del metal Sí, sí, sí. y entonces, y cuando aterriza empieza a hacer estragos. Y yo creo que ahí es como la escena donde vos ves el poder que tiene ese traje de Iron Es Man. el O debut sea, del superhéroe. es el debut del superhéroe. O sea, empieza con los propulsores con los controladores de vuelos. Él se da cuenta que esas cosas tienen una potencia súper fuerte. Que es probablemente uno de los sonidos más reconocibles de todo el Sí, MCU. sí, 100%. O sea, es que todo lo que tiene esa película, el detalle que tomaron para escoger esos sonidos, para que fueran Ujú. memorables, no puede ser todo accidente. Yo creo que ahí es que eran perfeccionistas las personas que estaban trabajando para que pudiera ser tan memorable. Y entonces él destruye de nuevo su armamento, ¿no? Empieza a destruir su armamento y también hay una escena donde le dispara a unos terroristas que están agarrando humanos como escudo y Ujú. los elige como les dispara a cada uno sin dañar a los rehenes. Y yo recuerdo que en el cine también la reacción fue como, wow, qué pinta eso. O sea, todo Ujú. eso, No, hay eh, varias escenas ahí, como cuando se esconde el enemigo detrás de una pared y él rompe la pared para sacarlo, ajá, o cuando eso es él algo que va como Batman hace. al otro área donde están todos los misiles y cuando está Ajá, llegando le dispara un tanque y él cae al piso. es cierto, es cierto. Y Exacto, él entonces le cae, dispara el ajá, tanque de nuevo, él evade la bala y después él destruye como con un misil pequeño el tanque y sí. se da la vuelta antes de ver la explosión como para tener su exit cool. Y recuerdo que esa escena también hizo reír mucho a mi amigo ese, que como cuando tiró el cuetecito, porque el Ajá. cuetecito suena como, psh, y es como, y la explosión es masiva, y es como, wow, o sea, él no necesita tirar un cohete tan grande. 2 veces en esta película le disparan con armas que lo pudieron haber matado y él las esquiva como Matrix, que, o sea, no sé si te fijas, como en la cueva le disparan con un lanzagranadas y él hace hacia un lado, y en esta también le dispara un tanque. Sí. Entonces, pero yo creo que eso tiene que ver también con, en este caso, el traje te avisa, ¿no? Cuando te van a disparar, Sí, y es o sea, como, Jarvis tiene sí, reflejos más rápidos que él. exactamente. Entonces ya pues eh, logra derrotar a los enemigos y se regresa hacia la base, pero obviamente porque es una zona militar, lo interceptan los aviones del gobierno estadounidense, pues. Y Sí. entonces tiene aquella llamada con Rhodey, donde Rhodey le dice como, ¿te mandaste algo de tecnología ahí? Y le dice, no, no, o sea, como no le dice. Entonces le dice, bueno, entonces lo vamos a destruir y mandan 2 Raptors. Y esa escena es Sí. muy buena, muy buena. Dicen que para grabar esa escena, para tener noción para hacer todas las tomas de efectos especiales, volaron a esas alturas para poder ver cómo se movía el viento, cómo reaccionaba y todo eso. Entonces los movimientos que vos ves del traje son realistas a esa altura, pues de cómo se movería un cuerpo a esa velocidad. Claro. Y es la escena, ¿no? Donde pues ahí ves todas las capacidades del traje, se accidenta uno de los jets y él rescata a uno de los pilotos. Entonces ves como cualidades en él, ¿no? Como a pesar de que se quiere salir con la suya, siempre rescata al piloto, ¿no? Incluso Jarvis le dice, te están disparando, tenés que evadir esta área, y él dice, no, primero voy a rescatar a este tipo, y lo rescata, ¿no? Entonces, después llama a Rhodey y le dice, era yo.
Y le dice, casi me mataste de un susto. ¿Y qué vamos a decir? No, que fue un accidente de entrenamiento. Entonces, Mm, ya saben, o sea, Iron Man es alguien que se sale con la suya. Y creo que tiene eso, ¿no? A pesar de tener todo ese traje poderoso, él tiene como esa capacidad de salirse con la suya cuando hace un desastre, ¿no? Entonces, en la siguiente escena le está quitando el traje, se está quitando el traje y es cuando Pepper lo mira por primera vez que está transformado y le dice, ¿qué es esto? Pues, ¿qué está pasando? Le pregunta, esos son hoyos de bala, le dice como, o ujú. sea, y ella vos ves que realmente no solo le gusta a él, sino que lo quiere. Entonces está Claro, súper preocupada, o sea, está viendo, lo mira y se pone casi a llorar de que, que, que él se puso tan en riesgo y él explica, es lo único que puedo hacer. Y no solo eso, sino que él le dice que se acostumbre porque no va a ser la última vez que él va a hacer eso, que eso es todo lo que importa, pues, como la siguiente misión. Y me gustó eso, como que él le dice, como que ya está con una mentalidad de venganza, ¿no? Y me dio risa, hay un meme hay un meme de Pepper que es como Pepper en la primera película, Tony, no, no te pongas en peligro, y se va y se pone en peligro. Y después como en Avengers, Tony, no te pongas en peligro, y se mete al portal y ya después en Infinity War, no te subas a esa nave, y se sube a la nave. Y ahorita es como en Endgame, le dice como Pepper, acabo de inventar el viaje en el tiempo, y ella queda como, hace lo que querrás, no me importa ya. O sea, claramente vas a hacer lo que vas a querer. sí, no sé Eh, si es en esa escena, pero ella le trae un regalo. Sí, creo que Eh, es una escena anterior, pero sí, que ella le trae una cajita y es cierto, muy importante, que es la pieza, ¿no? Que él le dijo ujú, que destruyera. sí, Y qué importante eso, ¿no? Tanto para esta película como como para el para resto, ¿no? Total. el resto, sí, total. Que dice prueba de que Tony Stark tiene un corazón. Y es como, como vos decís, metafóricamente y literalmente funciona, ¿no? Eh, y entonces... después de esa escena, llega Obadiah y le hace aquella cosa del oído, ¿te acordás? Sí. Lo paraliza con una tecnología del oído y entonces le confiesa que había pagado para matarlo. O sea que ahí le dice al oído, como realmente te debieron haber Aunque antes matado. de esto, él manda a Pepper a descargar todos los archivos de... Hay un par de escenas que ocurren antes de esto. Ocurre la escena donde Obadiah va, donde los 10 anillos a Ujú, conseguir o sea, los blueprints del traje y los restos del traje. cierto. Y es la escena donde Tony manda a Pepper a descargar todos los archivos en la computadora que él Tenés tiene en toda la la razón. compañía. Tenés toda la Entonces, razón, una es vez que pasa, cierto. sí, porque ahí es donde Obadiah es que tiene como, él dice como, no, no quería matar a Pepper. Es cierto, 100%. Ahí él le da una USB, que es aquella escena donde está ella robándose los archivos del prototipo que está haciendo Obadiah, ¿no? Que fue cuando fue a robarse a quitarle los planos al terrorista y a paralizarlo, ¿no? Y definitivamente hay un quote de esta escena, incluso antes de que Pepper vaya con ese USB, Tony le dice algo que es parte como del personaje, que le dice, yo no debería estar vivo, a menos que fuera por una razón, como que él realmente tiene un poquito como de sentimiento de culpa, ¿no? Del sobreviviente. ¿Has escuchado de ese Mm, término? De sí, sí, sí. que él sobrevive y Jensen se muere. Definitivamente. Y en esa escena, antes de eso, exacto, el científico, hay una escena que hay un científico de Stark Industries que le dice, esta tecnología no existe para hacer este robot. No, no, para manejar, para poder darle poder a este robot no existe. Y entonces le dice, Tony Stark pudo hacer esto en una cueva con un montón de chatarra. Le dice, Con un hoyo en el pecho. ajá, y le dice como yo no soy Tony Stark. Y ese es el científico que sale en aquella película de Spider-Man Homecoming. ¿Te Ah, no te acordás? creo. Sí, en Homecoming, el malo recluta a varios científicos que fueron tratados mal por la empresa, y uno de ellos es ese, que Tony Stark, que Obadiah le super grita. Y entonces, pues sí, exacto, después es cuando vienen y Obadiah dice, ok, necesito robarme este chunche, y se lo va a quitar a Tony, ¿no? Y lo Ujú. paraliza y le dice como, cuando se lo quita, me encanta que le dice, esta es tu novena sinfonía. O sea, realmente tenías que haber estado en esa cueva para inventar tu mejor invento, pues, porque básicamente lo que crearon es un elemento tan pequeñito que da energía casi ilimitada, ¿no? Entonces las aplicaciones que podría tener, entonces Obadiah está pensando, ¿a quién le voy a vender todo esto, no? Eh, es cierto, y entonces, pues como le quitan eso, Tony queda casi muriéndose, ¿no? Tony Sí. queda casi moribundo, eh,
creo que Pepper lo llama y le dice como, detenga a Obadiah o algo así, ¿no? Eh, pero el punto es que Tony se arrastra hasta el sótano y mira que está el reactor que le quitó Pepper como el trofeo que le dio, ¿no? El recuerdo, y no lo puede agarrar y se desmaya. Y viene el Ujú. robot, este Tommy, y se lo alcanza. Se Y le es pasa, sí. como, sí, es el robot que has venido regañando toda la película y te salvó la vida, ¿no? Y entonces, y le dice, good boy, como que fuera un perrito. Good boy, le dice Tony. Entonces, después llega Brody, lo ayuda a levantarse, se pone el traje y todo, y Pepper va con el agente Coulson. Se le encuentra, Pepper se lo encuentra cuando estaba haciendo lo del USB y el agente Coulson le dice, se olvidó de nuestra reunión y él le dice, no, te voy a dar la reunión de tu vida, como te voy a enseñar realmente lo que está pasando en esta empresa. Ujú. Y se van a perseguir a Obadiah, ¿no? Eh, entonces, a todo esto, o sea, la película ha sido bastante realista y los villanos han sido como la avaricia y los terroristas, pero aquí es donde ya se pone como bien MCU, ¿no? En este punto, llegan a la oficina donde tienen el proyecto secreto y miran el traje viejo y Pepper dice como, qué raro, yo pensé que iba a ser más grande el Más traje. grande. Sí, y de la nada desde las sombras, de nuevo, como villano de película de miedo, se le encienden los ojos al traje de Obadiah que mide como 5 metros, ¿no? Es gigantesco. Sí. Eh, y la empieza a perseguir como Hulk, ¿no? O sea, Ah, sí, 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 bastante parecido a Hulk. bastante parece a Hulk en la película de Avengers, que es como se queda trabado en las puertas y te va Ujú. persiguiendo. Y entonces, a mí me fascinó el diseño de ese traje. Tiene un nombre Sí. en el cómic, se llama Iron Monger, Ujú. que básicamente es como traficador de acero. O, y no sé, me fascinó eso y obviamente llega Tony a pelear con él. O sea, ¿qué te pareció esa pelea? Porque a mí me encantó. No sé si a A mí vos. me gustó, pero no sé, o sea, creo que han habido muchas mejores escenas de peleas más adelante. Ok. Creo que en la serie de Captain America es de las series que mejores peleas tiene. Sí, 100%. Y creo que cumple su función de presentarte el villano, de utilizar el hielo como excusa para avanzar la pelea, para demostrarte los poderes del traje de Tony y del traje de Ironmonger. Me gusta, Sí. pero Lo no de- siento que es como una pelea súper especial. a mí me gusta por lo imponente que es ese traje. O sea, lo agarra como pichingo de trapo, como muñeco de trapo a Tony, lo tira de un lado para otro y casi no le puede hacer nada. Entonces es como el efecto de sonido cuando vuela también, el traje de Obadiah, es como que está despegando el transportador espacial, ¿no? Como Sí, todos esos detallitos. Eh, incluso Obadiah le dice, a mí no me gustan este tipo de cosas, pero me monté en este traje y te voy a decir algo, me sí, lo fascina, pues disfruto. como, sí, lo disfruto. Entonces, mira, al final pues no le funciona el truco a Tony de tratar de congelar a Obadiah y vuelven a caer y Obadiah lo empieza a golpear como a lo Thanos, ¿no? A lo súper, súper fuerte y Sí, le quita el casco y es una escena que me encanta porque agarra el casco y lo queda viendo y lo aplasta en su mano, ¿no? sí. Y cae el casco a la par de Tony como bien arrugado. Entonces me pongo a pensar como que podrían usar ese casco como si fuera Vader, como Kylo Ren, Exacto. ¿no? Como un discípulo de Tony, como que lo tenga ahí, como este fue el casco original. ¿Sabes qué me gusta de eso? De que todo ese momento empiezan a pelear y Tony empieza a usar su ingenio, ¿no? Que es lo interesante del personaje de Iron Man, que no solo es una armadura, sino que es el ingenio de Tony. Le empieza a quitar piezas esenciales al traje de Obadiah. Cuando Sí. cortas ya Obadiah, se tiene que quitar el casco para poder ver. Ujú. eh, No puede entonces apuntar. ya, para poder apuntar, entonces ya son como los dos actores, ¿no? Como en una escena de teatro, ya a pesar de que están dentro de dos robots, es una pelea de actuación, ¿no? Como de los portentos que hay en la pantalla. Y, y obviamente le dice como, hay una escena que ahí le dice como, qué irónico, Tony, le dice, queriendo quitarle las armas al mundo, le diste su mejor arma hasta ahora. Sí. Entonces, como, y en eso, obviamente, él le dice a Pepper que explote el reactor y no sé cómo Tony no se muere ahí, pero no se muere. No pensamos en eso porque el rayo, él está colgando del techo y abajo Ujú. de él explota algo y él solo sale volando. Sí. Pero Obadiah se electrocuta por completo. Ujú. Eh, y así se muere, ¿no? Y entonces hay un programa que yo escucho que dice que todas las películas de Marvel tienen un rayo gigante que va hacia el cielo.
Y, y ahí es donde se cumple por primera vez como un beam gigante que va hacia el cielo. Y ya sea en la Avengers, que es el portal que se abre, o casi en todas hay una. Y en esta sí hay cuando estalla la cosa, hay un rayo que se va hasta el cielo. Y bueno, ahí, ¿qué pensás de ahí? Esa pelea termina y derrotan el villano. Yo siento que en el momento en el que ya están avanzando hasta esta escena, es el momento donde donde se transforma la película en una película de superhéroes. 100%. Y lo que quieren hacer es simple y sencillamente concluir. Es el momento donde te van a enseñar la escena de acción, donde van a tener como el conteo donde faltan 3 segundos para que explote la bomba y todo el mundo se salva en el último segundo. Es como Luke Sí, Skywalker exacto, disparando en el punto exacto para poder destruir la Death Star. Y, exacto. sí, y después eventualmente regresas al donde yo pienso la parte más interesante de la película, que es la vida Ajá. de Tony, Claro, 100%. Regresás a la conferencia, ¿no? a la conferencia de prensa. Sí, que es interesante que ellos tienen que dar una conferencia para mentir y entonces vuelve a salir la gente Coulson y le dice como, mira, lo que vas a decir es que Iron Man es tu guardaespaldas, que estuve leyendo que es en el cómic, hasta por lo menos los 80s o 90s, esa era la historia que él decía de Iron Man. Y dice que Sí. en los 90 ya hicieron una serie de cómics donde ya la identidad de él ya no es secreta, que es como Ujú. en esta película. Y entonces le dan unas cartas para leer y entonces él viene y la va a leer y la reportera, que es la misma reportera que sale al inicio, le dice, no vas a esperar de que nos creamos esta historia, ¿no? Y él dice, ¿estás insinuando que yo soy un superhéroe? Y ella dice, no, yo no estoy No, nada insinuando que ver. eso. No dije eso, porque no podría hacerlo. Dice, soy muy defectuoso, tengo muchos defectos, pero... Y entonces se queda viendo como, bueno, la verdad es que, y queda viendo, yo soy Iron Man. Entonces, esa escena, o sea, dicen de que un dato curioso es que Robert Downey Jr. la improvisó. Ujú. No estaba en el guión en esa escena de decir Iron Man, yo soy Iron Man. O sea, recordad que la manera en que se hacen las películas no se filman en orden. Entonces, como que él dio esa revelación. Para que no se spoileara eso, tuvieron que decirle a a todo el crew, a toda la gente que trabaja ahí, que era una secuencia de sueños, que estaban soñando y que por eso él dice yo soy Iron Man. Como, o sea, Ujú. porque no esperaban que Robert Downey Jr. lo hiciera. Cuando vieron Claro. que tan bien quedó, decidieron dejarla, pues. Y es como que yo creo que siempre iban a revelar la identidad, pero no sé si iba a ser en esa conferencia de prensa, pero quedó perfecto, pues, porque es la última escena. No, y creo que es de las cosas de las escenas más importantes dentro de casi todo el MCU, en específico porque siempre ha existido ese trope de el superhéroe tiene que proteger su identidad a toda costa. Y lo ves con la otra película de Batman del mismo año, donde es imposible que la gente se pueda dar cuenta que Bruce Wayne es Batman. ¿Me entiendes? No le conviene Sí, para nada, pero viene Tony Stark y lo total. hace de manera tan casual. Totalmente. Entonces, esa es la última línea de la película. E inmediatamente se va a los credits y es la canción de Black Sabbath, que Sí, es Iron Man, ¿no? Que es muy icónica y pues que se la vamos a poner aquí en la descripción, creo yo, creo que merece que la vayan a escuchar sí. en el link. Y a mí me fascinó cómo terminó, porque esa canción siempre me había gustado y termina con esa canción y con los credits. Entonces, Sí, imagínate cuando vos acabas de ver una película tan buena y te rematan con esa canción, vos sentís que volás, pues. Yo salí de ese definitivamente. cine sintiendo que yo era Tony Stark. Y como te digo, no había tenido esa experiencia. Vos, o sea, cuando viste esa escena hoy que la terminaste de ver, sentiste como eso, como qué buena película, ¿no? No, total. Es que terminar la película con esa frase de yo soy Iron Man y ver todos los reporteros como pararse y Ajá, empezar a gritar y cortar inmediatamente la canción, ajá. es uno de los finales más memorables y en especial porque es tan difícil terminar una película, un libro, una historia, como dar un buen final es tan difícil Sí. que cuando lo logras hacer resalta 1000 veces más. Sí, 100%. No, es icónica esa frase y obviamente todos sabemos dónde la volvió a usar otra vez, ¿no? Y de una manera igual Sí, o sí, más sí. icónica, ¿no? Eh, entonces, bueno, la película termina, ves los credits y hay una escena de los post credits. ¿La viste? Que no sé si, sí, sí la vi, pero no sé si esta es la primera película donde hay escenas al final, no sé si cuando estaban grabando X-Men o cuando grababan Spider-Man hacían No, escenas al final, esa es la pero esta primera. es la primera, ¿no? Esa es la primera. Incluso varias gente se la perdió, ¿sabes? Claro, Porque porque yo no te lo recuerdo, esperas. sí, mi amigo que el que se estuvo riendo, perdón, el que se estuvo riendo toda la película, dijo como vámonos y entonces alguna gente no se movía y es como, espérate, que parece que pasa algo. Y inmediatamente sale Samuel L. Jackson. O sea, Sí.
que es Nick Fury, ¿no? Y vos decís, ah, ok, aquí pasa algo. Y a todo esto vos ni sabés quién es él, porque la gente, los fans de los cómics, ya conocían esa apariencia de Nick Fury. Porque Sí, antes de esta película habían hecho un cómic. Nick Fury siempre fue blanco, siempre fue sí. como un hombre blanco con, con pelo café, con un parcho en el ojo. Pero antes de esta película, unos años antes habían hecho un cómic donde el escritor le pidió permiso a Nick Fury, perdón, a Samuel L. Jackson para dibujarlo parecido a Nick Fury. Ujú. Entonces, incluso, y Samuel L. Jackson es súper fan de cómics, eso es bien chistoso imaginártelo, leyendo cómics. Sí. ¿No? Sí. Entonces, es súper fan de cómics y le dijo, claro que sí, puedes usarlo. Y entonces en el cómic dicen que Samuel L. Jackson dice, puchica, que Nick Fury dice, si alguna vez hacen una película de mí, solo Samuel L. Jackson me podría interpretar. Dice. Sí. Sí, porque incluso dice algo como porque tengo la nariz más destruida que Robert Downey Jr. Y, o sea, o sea, en el cómic dice Ah, eso. Y vos sabes por qué, me imagino nariz destruida, me imagino que es por la sí, cocaína, ¿no? O sea, no, exacto. no creo que sea por otra cosa. Pero son paralelos que hay. En esa escena sale Nick Fury y le dice como, ¿vos crees que soy el único superhéroe que hay? Eh, quiero hablarte sobre la iniciativa Avengers. Y Ujú. entonces es como, o sea, algo interesante que también Jarvis está como desactivado, como ahí vos ves esos poderes que tiene Nick Fury tecnológicos de SHIELD, ¿no? Que pueden infiltrarse a cualquier Sí, lado. él está como en la casa, en la sala, sin ningún Está en la problema. sala de la mansión de Tony y le dice, quiero hablarte de la iniciativa Avengers. Esa escena es bien interesante porque dicen de que es súper secreta. Y vos sabés que ahora se filtra todo. Pues en 2008 Claro. creo que no existía Twitter, o acababa de empezar Twitter, pero ya estaba, ya estaba Facebook, ya estaban las cosas en apogeo. Eh, y se filtraban cosas. Y recuerdo que y entonces dice que esa escena la filmaron con 4 o 5 personas, con solo lo necesario, como en Claro, vez de estar todo el equipo, porque no podían dejar que se filtrara que esto era el inicio de los Avengers, porque vos sabes que la gente de los cómics sabe quién es Nick Fury, sabe quiénes son los exacto. Avengers. Yo realmente no sabía nada. Yo, para mí, la iniciativa Avengers, ni idea. Yo No no te tenía creo. ni idea. Fíjate que yo no sé de dónde había escuchado de Avengers para ese momento, pero yo siento que para ese momento yo sentía como que eran casi sinónimo de decir X-Men. Era como un grupo de superhéroes y no me sorprendió así como quiénes son ellos. Sí sentía que era como la Liga de la Justicia menos conocida, pero ya tenía una idea de quiénes eran. Interesante. No, pues yo realmente, obviamente tenía una noción de que eran un grupo de superhéroes, pero no sabía que la película iba para ahí. Cuando él lo dice, yo me sorprendo. Yo recuerdo verlo en el cine, incluso ayer me sorprendí, como no me acordaba que eso era lo que pasaba en esa escena. Sí. Solo recuerdo que salía Nick Fury, pero no me acuerdo que le decía, te quiero hablar de la iniciativa Avengers. Entonces, Mm. como, eh, no sé, pues ahí te dicen como tenemos confianza en este producto. No, definitivamente. O sea, y es que eso es lo que para mí es lo más impresionante, que estaban planeando hacia el futuro desde ese momento. Me pregunto cuántas películas estaban ya en proceso de preproducción o ya se estaban grabando, porque The Incredible Hulk ya se estaba grabando, sale 3 meses después. ¿Qué otra Sí, película viene después? 2009, 2010 ¿qué? viene ¿Es Iron Man Thor? 2, 2010, perdón, 2009 Iron Man 2, 2010 no sale ninguna, 2011 salen dos, sale Capitán América y Thor. Ujú, Entonces faltaban como 2 años todavía para que saliera una, ¿no? ujú, ujú. Sí, Sí, imagínate. pero en aquel entonces, es que una de las cosas que me gustaba de antes es que antes había que esperar para lo bueno, ¿no? Ahora estamos acostumbrados que cada año tenés dos de estas películas. Entonces, por ejemplo, estaba viendo yo las fechas en que salieron las precuelas de Star Wars y salieron Ujú, cada 3 años. O sea, fueron 6 años que tuvieron, perdón, fueron cada 2 años. sí, 99, no, 99, 2002 y 2005. 2005. Sí, entonces esperas 3 años para ver una película, se te olvida si no te gustó y la vas a ver como que si es agua en un desierto, pues. Mientras que, digamos, esta película de Star Wars la hicieron 2 horas, 2 años separadas cada uno, no es lo mismo, ¿no? Y después esta, incluso ponete a pensar entre Iron Man 1 y Iron Man 2, 2 años, pero son 2 años que no sabes lo que se viene, pues vos estás bienvenido a lo que se venga. Y ahora, por lo menos antes de la pandemia, eran 2 películas gigantes por año, pues incluso cuando sale Infinity War, como 6 meses después sale la película de Spider-Man Homecoming, o sea, ni siquiera, perdón, Far From Home, ni siquiera has Sí, después de terminado de Endgame. digerir, sí, después de Endgame, perdón, ni has terminado de digerir todo y ya te están vendiendo como el qué pasó después de eso y es como, se Sí. sintió un poco, pero es Eso por sí, eso, a ¿no? mí no me gustó en lo absoluto, porque como, ok, eh, no Le sé, ya quitas te la dice como seriedad, el problema que teníamos en Infinity War ya se resuelve para la película que no has sí. visto. Exacto, y no solo eso, sino que sin dar nada de spoilers, pero en los episodios iniciales de los shows de Disney Plus,
hablan de ese evento y es traumático. O sea, lo usan como buen argumento para los guiones de que son eventos, fue un evento traumático que trastocó la vida de toda la gente. Ujú. Incluso en Endgame, ¿no? En Endgame vos podés ver el drama, ¿no? De lo que crea eso de perdiste a tu familia o te descarrilaste como Hawkeye y que después venga Spider-Man y que regresen los jugadores mientras están jugando, que regresen los alumnos mientras están jugando un juego de basquetbol y regresen vestidos de la banda marcial. Y es como, sí, yo entiendo que las películas de Spider-Man son casi de comedia, pero solo fue como 3 meses después de Endgame, creo, ¿no? Que salió Sí. esa película. Y es como yo entiendo que todo tiene que ser rápido, pero no se pudieron esperar un año para que te doliera esa película. Sí, Porque yo o por lo recuerdo, menos, no sé, como obviamente todo se filtra, pero guardar el anuncio del nombre, guardar el anuncio del trailer, no sé, como esperar a que por lo menos pase un mes después de que salga Endgame. Pero exacto, yo no no, había visto Endgame y ya sabía que había una película y creo que ya teníamos el nombre. no solo eso, ya tenía posters y todo, ya se sabía que era en Europa. Incluso mucha Ujú. gente hacía teoría de que sucedía antes de Endgame o antes de Infinity War, porque Spider-Man fue uno de los que desapareció, ¿no? Sí, Entonces, definitivamente creo que eso fue un error de Disney. Obviamente no le fue nada mal. eh, Ellos van a estar bien, ¿no? Pero siempre hay que pensar en los fans, ¿no? O sea, los fans afectan estas cosas. Yo siento que Infinity War, oíme, cuando salimos del cine de Infinity War, como que salimos de un velorio, pues. no, total, Eh, totalmente. y después de Infinity War no hubo una película, no hubo películas de eso. Creo que la única que hubo fue Captain Captain Marvel. Marvel, pero no fue basada en ese evento. Me explico, Captain Marvel No, es está como en el ambientada, pasado. está ambientada en los noventas. Entonces todavía no te restan esa importancia. Y, y la película que sale antes de Infinity War es la que es buenísima, Black Panther, ¿no? Que Sí. entonces esa te prepara para ver Infinity War. Pero en el caso de volviendo a lo de Iron Man, ¿no? Que todavía termina esa movie y vos no sabes lo que va a pasar. Claro, ellos seguro empiezan a contratar actores y todo, a firmar contratos porque ya vieron que funciona esta fórmula y tenés que filmar Thor, tenés que filmar Capitán América, que son los cuatro, ¿cuántos Avengers son? Cinco, ¿no? Tenés que presentar a Black Widow, que Black Widow sale en Iron Man 2. Iron Man 2, sí. Sí, tenés que presentar otra vez a Hulk. Entonces, tenés que hacer todo eso antes del 2012, porque es tu proyección para Avengers y todos sabemos que funcionó. Pues entonces, mi respeto para Robert Downey Jr. y toda la gente que trabajó en esa película porque la sacaron del parque, pues. No, total. Eh, en algún momento Tom Cruise quiso ser Iron Man y qué bueno que no lo Sí. fue, porque a saber si hubiera sido bueno, pero no tiene como esas características humanas que tiene Robert No, Downey es Jr. que es humana, esa es la clave. Él es como un robot. No, él es un extraterrestre, yo no sé cómo funciona él. Imagínate que él tiene casi 60 años y todavía hace sus propios stunts, Sí. todavía hace sus propios doblajes, dobles, perdón, anda en moto sin casco, aprendió a andar en helicóptero para la última película. O sea, hubiera sido interesante, pero no hubiera sido lo mismo. Y yo creo No que, hubiera sido que lo mismo en lo absoluto. entonces, bueno, entonces creo que es unánime, ¿no? ¿Recomendaríamos esta película? Ah, no, claro. Yo creo que sí. Y si en algún momento cualquiera de los dos tiene hijos, yo creo que va a ser obligatoria que la vean Sí, o, todas. o nietos. Pero esta tiene que ser como, esta es la escuela. Tienes que ver esta película. Sí. Eh, no sé, te recomiendo la música para trabajar o estudiar. Oye, te sentís que estás creando el traje, te sentís que estás trabajando en algo importantísimo, aunque estés haciendo una tontera, te la recomiendo. El soundtrack de esta película es espectacular. Se pulió el de Game of Thrones. No sé si tenés algún comentario extra o Te alguna pregunta. preguntaría, aparte de Robert Downey Jr., ¿quién de los actores que ha hecho un superhéroe cree vos que nació para hacer ese personaje? Fíjate que en mi opinión, Hugh Jackman para Wolverine, no me imagino otro actor en ese papel. Creo que es uno de los retos más grandes que tiene Marvel. Estaba Me escuchando parece, que estaban viendo a Daniel Radcliffe para ver si él se volvía o Wolverine. no, Harry Potter. Sí, No sé, es que la voz de él es bien no es muy varonil, la voz de él es como bien como de joven. sí. Y es que Hugh Jackman, para empezar, mide como 1,90. Que el personaje, Que en los cómics es sí, o bien sea, pero chaparro, Wolverine es chaparro. es chaparrísimo en los cómics. Sí. Pero funcionó. Yo creo que la manera en que él actuó, no sé, la cara. Yo no sé, para vos, ¿quién? Yo pienso que tal vez Ryan Reynolds haciendo Sí, Deadpool. 100%. 100% se roba el show, el humor de él. Yo ni sabía que era chistoso él. Neo. Sí, yo ni sabía que era chistoso y resulta
que es muy chistoso y que se roba la escena cada vez que está en pantalla. Incluso actuando detrás de la máscara es chistoso. Entonces, mis respetos para él porque se luchó muy duro por conseguir esa película. Creo Sí, que es una película que merece visitarla porque representa un antes y un después, ¿no? Una película de superhéroes que se burla de las películas de superhéroes, que dicen malas palabras, que tienen violencia gráfica. Creo que deja a la gente queriendo más, ¿no? Y creo que es sí, precursora para otras películas, por ejemplo, Logan, que a mí me encantó, Logan, sí, creo que sí, de- Logan no hubiera sido R-rated si no hubiera sido por Deadpool. exactamente. Y Logan, yo te puedo decir algo, vos en 2007 estabas viendo un videojuego, un trailer de un juego que iba a salir de Wolverine, ¿te acordás? Y salió y fue bastante bueno. Y Activision ¿En mató el serio? estudio. Sí, ¿Quién mató el estudio? Activision, o sea, Ah, mira, déjame, te voy a contar la historia corta. Este fue, en algún momento Activision era dueño de un montón de propiedades. Por ejemplo, tenían los derechos de James Bond, tenían los derechos de X-Men, tenían los derechos de Wolverine. E hicieron un videojuego en el 2009 ujú, por una compañía que se llama Raven Software. Y Raven ajá, Software siempre había hecho juegos, o sea, de buenos a muy buenos. Siempre tenían por lo menos una audiencia. Y el juego tuvo súper buenas reseñas, era un poquito repetitivo, pero en ujú, general la gran mayoría de las personas les gustó ese videojuego. Pero en esa época, Activision estaba acostumbrado a vender 10, 20, 30 millones de copias de Call of Duty y estaban vendiendo Guitar Hero también, que vendían la misma cantidad de unidades todos los años. ujú, Entonces, no querían utilizar esos recursos en videojuegos que tal vez vendían 1 millón de copias, 2 millones de copias. ya. Agarraron Raven y los metieron a hacer soporte de Call of Duty y Oh, no. desapareció el estudio de Wolverine. Oíme, y ese trailer, yo recuerdo que salía como con el pelo más largo, ¿verdad? Salía como un ¿Sí? poquito desaliñado, parecía que era como Weapon X, y recuerdo que salía destrozando a la gente con la garra, que es algo que nunca pudiste ver ni en la serie animada, ni en los cómics. Creo que en los cómics un poquito, ¿no? Que los cómics tienden a ser un poquito más gráficos porque son paneles de una sola toma, pero por ejemplo, ni en las películas ni en la serie animada vos pudiste ver lo que podían hacer esas garras. Y en Sí. ese videojuego vos mirabas como él perforaba los cráneos, decapitaba, arrancaba brazos. No solo eso, sino Y que cuando le disparaban, se le caían como pedazos de carne y lo mirabas regenerarse en tiempo real. wow, sí, qué bueno. Entonces vos lo jugaste. No, no lo jugué. O sea, tenía presupuesto limitado y nunca cayó dentro de... Pucheca, hay que ver si se Sí, puede buscar. Era de Xbox, ¿verdad? es de Xbox, sí. Sí, hay que ver si se puede buscar, aunque sea para Sí, como para computadora. verlo. Ajá, un walkthrough, ¿no? Del Sí, gameplay. en YouTube estoy seguro que encontrás. Pero a lo que voy es que esa película de Logan fue tan satisfactoria porque mostró lo que podía hacer ese videojuego en la película, ¿no? Que ves a Logan perforando cabezas y todo, y arrancando brazos, y es tan satisfactorio. Y decir malas palabras, ¿no? O sea, no lo dejaron decir Sí, malas palabras en todas las películas. sí, sí, sí. Eh, Creo que como mención honorífica a la pregunta esa, te diría Dave Batista como Drax the Destroyer. 100%, 100%. Hay otro montón de menciones honoríficas, ¿no? Por ejemplo, vos podrías decir que no te imaginás otro Capitán América, otro Thor. Yo no me imagino otro Creo que Thor. yo sí me imagino otro Capitán América. Creo que Ah, Thor sí, sí quedó súper bien el personaje, pero más que Thor yo pensaría Loki. Yo no uy, me imagino 100%, otro Loki. 100%. No, vos sabés que lo interesante de Tom Hiddleston es que él audicionó para ser Thor. Sí, sí, hay escenas de él incluso como con el martillo y maquillaje. Ajá. Y en los comentarios de YouTube dicen como típico Loki queriendo queriendo robarle el protagonismo a Thor. O sea que desde antes de ser Loki ya estaba haciendo Loki. Sí, Y Y entonces, no, definitivamente son personajes que nacieron para esto. Robert Downey Jr. nació para esto y creo que nos dio 11 años de pura calidad y creo que ya la gente se debería de olvidar de él, no déjenlo descansar, que la gente como va a regresar o no, déjenlo, o sea, ya hizo el arco perfecto, ¿no? De un sí, personaje, ¿no? O sea, se volvió la persona más sacrificada y más para con el equipo y, y bueno, pues creo que con esto llegamos a la conclusión del episodio. Eh, Recuerden que somos un podcast que discutimos desde cultura pop, música, videojuegos y de todo un poco, ¿no? Hasta vamos a discutir temas de ciencia en su momento. Tenemos varias cosas para ustedes. Por ejemplo, tenemos previsto discutir el videojuego de Last of Us. Por ahí se viene también The Mandalorian, que por lo menos la primera temporada la vamos a discutir. Y esténse pendientes de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en el canal de YouTube, que es donde tenemos este contenido como podcast Marito Cabeto y también en Instagram nos pueden seguir en Pod Marito Cabeto.
nos pueden escribir para eso, para hacernos consultas, para dejarnos comentarios. Manito, entonces te veo en el siguiente episodio. Gracias, nos vemos a todos, los queremos 3000 y nos vemos en el próximo episodio. Muy bien, cuídense.